and their solutions involved just the salton sea. We really wanted to have a platform that included Mexico and Mexicali. Mark, are you going to join me or what? We might need some help. Oh. I don't know if you want to. It's the next slide. Yeah, well, yeah, so you might want to pin that screen as well. It has me pinned on this one because I'm doing the song and dance, but maybe just the audio is fine, and then I'll unpin this screen. And we'll start with introductions to everybody too, and then we can kind of go around the screen. So, video, pin. There we go. So you can see behind us is all of our team here in Mexicali. We have quite a few members here. Everybody wave to our virtual team. There you go. We're here in Mexicali talking about Laguna Salada. And I just wanted to give an introduction of myself, Nathan White with Ages Inc. And our company is really focused on how we can create opportunities for economics, but also for water creation in the region. Mark is here. I put him on the spot today to help translate for us today. But if anybody needs specific questions or doesn't understand, feel free to ask us questions as we're going through. But today we're kicking off the second annual Binational Summit. We had a very successful event last year that had a 3-day event with almost 25 different people speaking at different times. And this year we really want to focus our energy on Mexico and Mexicali. And later in the day we'll talk in Desert Shores about some of the specific technical conversations. But Mark, maybe we want to give an introduction to Ages. What do you know about Ages? La propuesta de este proyecto. Organization. In Espanol, help them in Espanol, you know. I just want to start with an introduction. The reason why we're here is for help. We can't do a project like this on our own. We don't want to be the person that puts projects forward for our benefit. We want a project that benefits Mexico, that benefits Mexicali, that benefits the Hula tribe, as well as the Ejido owners. Everybody can benefit from an economic and environmental opportunity. The water that can be created in this region can help all of the Southwest United States and all of Northern Baja. And projects like this we can do in other places around the world and other places in Mexico as well. So that's the big idea. The reason we're having a summit here today is to continue the conversation to help educate, but also get feedback from the community. De tener retroalimentación con la comunidad y están abiertos a cualquier duda o preocupación. No quieren imponerse sobre la impunidad, sino trabajar junto con la comunidad y crear como hermanos y hermanas también. Así que nos van a dar una pequeña introducción. From housing, industrial, commercial, but this is our largest scale project, and the focus is how can we help the Salton Sea and how can we help Laguna Salada? Yes. Decline. No, I'm just kidding. Sorry, we declined you normally speaking. So please, everybody, try and mute during the event if you can. You know, some of the conversations will get picked up in the microphone. But yeah. Ages Inc. is a professional project management team, and we're looking at Laguna Salada to try and mute everybody. I need your help, Rob. Mute people as they're coming in and talking. Va a ser una pequeña charla. Mark, how do you translate all of that in 3 seconds? Bromeando en 3 segundos, pero estaba bromeando. La compañía que el señor Nathan White fundó es nomás quiere pedir su ayuda y quiere de lo que quiere fundar, de traer oportunidades económicas, recreativas en la región, específicamente en Baja California, en la región de Laguna Salada, para el largo plazo, pero bueno, están aquí para buscar su ayuda, su opinión, sus quejas, todo su comentario en cómo pueden
cómo puede suceder y cómo pueden mover este proyecto adelante. So, aquí estamos en este foro, en este cumbre, para pedirles sus opiniones y sus comentarios. Es un foro. Buenos días. Les damos la bienvenida, con mucho gusto la bienvenida aquí a Mexicali. Voy a tomar aquí un poquito de proyector, parece que se... Estamos celebrando... Sí. Okay. Estamos celebrando este día una actividad que tiene que ver con el agua. Y es así porque el próximo 22 de marzo es el Día Mundial del Agua, que declaró la ONU, el Día Mundial del Agua. Nosotros estamos aquí. Esta es la primera actividad que desarrollamos en este programa. Lo estamos haciendo por parte de dependencias gubernamentales y organismos de la sociedad, tanto de las comunidades de la Salada como organismos de profesionistas que les interesa el tema del acuífero de la Laguna Salada. El acuífero, y esta propuesta tiene que ver con el acuífero de la Laguna Salada. Y queremos saber cómo va a beneficiar al acuífero de la Laguna Salada este proyecto de restauración de la Laguna Salada. Ese sería el propósito fundamental de esta reunión, de este ejercicio que busca enriquecer esta propuesta, conocerla y en su caso enriquecerla. Por eso es que hay gente aquí hay arquitectos, ambientalistas, líderes que tienen experiencia, pescadores de la Salada, y al terminar ahorita este ejercicio van a poner unas imágenes de cómo ya está entrando agua a la Laguna Salada. Hay unos videos en donde ya está cada vez más agua en el canal que entra creo que viene el jardín, por ahí viene esa agua de algún lado de esos, pero cada vez hay más agua y se está reactivando ya la vida silvestre en la Laguna Salada. Eso es lo que quería decir nada más. Gracias. Bienvenidos. What do you think? I think, yeah. So it's here that, we're in the middle of we're about to approach the day of a water day, which is March 22nd of March. And really the project is focusing, so the project really focuses on the aquifers in and around Laguna. Having some difficulties, Nathan? And what we want to bring about is how we're looking at, in the long term, looking at opportunities and using technologies to bring water and If people restore. are showing your videos off, unless you're speaking, that were based off the bandwidth off. Yeah, we are on Wi-Fi here in Mexicali, so it might have an issue with Tiene un pequeño problema con el internet ahorita porque están con Wi-Fi. But yeah, so if you want to turn off your video, it'll have a little bit of functionality with our Wi-Fi network too. Sorry, go ahead. Should I start over? No, it's okay. Yeah, well, it's just a matter of looking at opportunities and ways to restore the Yeah, and how we start that process. ¿Cómo empezamos este proceso? Yeah, how we start the whole process in terms of the long term. En términos de a largo plazo, para obtener un beneficio Working with our y trabajar con la comunidad para seguir adelante. And maybe we should start, I know Andrea had a great thought, what we can start with introductions and thoughts. Come on in, John. Vamos a empezar con... Hello, how are you? Come on in. Thank you for coming. A couple different seats, and we have luckily people still joining us here. That's great. Se nos está viendo más And we gente. just started with the introductions Pues right now, vamos a empezar con la talking introducción. about the overall project and overall community. The reason why we want to have a community discussion to bring everybody into the conversation, not be one-sided where we present to you. We want to share information and get feedback.
and keep the conversation going as we move this forward. So first we started just talking about International Water Day, and that's coming up here shortly, and how we are going to start that. Let me see, we can... There we go, double pin. So now you can see backward into our community here in Mexicali, and you can see frontward into the screen. Come on over here with me, Mark. Ahora bueno, First, I otra gotta vez. introduce Mark. I roped him into translating for me today. He Está just came along for traduciendo the ahora. fun. And then now I'm putting him on the spot. He works at the city of San Diego with the Economic Development Department, but he's just here on his own behalf Él vive today en San Diego, to talk en about the el project and learn Departamento more de about Desarrollo, it. I para also work hablar with the city of San Diego for my day de job, San Diego and we también. do ages efforts at nighttime to really bring about projects of this scale and this effort around the world. Vienen aquí Seawater muchas can be our personas most beneficial product. As sus we move habilidades forward, sea level is going to para rise. desarrollar este proyecto. What do we do with that water? We can ¿Qué use hacemos it con el for- agua? ¿Para for qué lo food, usamos? ¿Para for comida? aquaculture, for fuels, as well as wetland and habitat for other species. So Para otras especies como energía, etc. Because we're just sitting here in silence. We'll do, I'll call, I don't know if you can hear me. Es una pequeña conferencia, o sea, vía can you hear me now? Meet internacional. Hay personas aquí, pero online también, desde diversas partes de Estados Unidos, Sitting in silence donde is van sometimes a very a hacer esta reunión un poco más global, ¿no? Tipo Zoom o Meet. Están en una reunión. Por eso se oyen esas voces, porque son personas de Estados Unidos. Pásase. Oh, that's why, because both of them were silent. All right, hit the present one. Okay, so, sorry about that. We had a technical difficulty. We were silenced on one phone. Let's turn this off. I think that's why. It's because it's going to bounce the sound back around. All right, let's try it again. Okay, can you hear me now? No feedback other than the car sound. I apologize about that. It's a very... We have... It's okay, we can close a little bit. Still a little bit, so people know that we're still having a presentation. Okay, sorry about that. Andrea, you're going to be able to run the slides, and you can unpin me too. But let's just get started. Everybody can hear us. If you are on the call, you can unmute yourself. Please don't do that. Please just listen. And if you want to raise your hand, then we can call you up into the Zoom platform. So what we're trying to do today is have a Zoom platform, and we're projecting this in Mexicali here, and we're projecting it in Desert Shores. So we're at both communities right now, and we're online. So hopefully we can share these videos later. We'll edit out that whole part about, not being able to hear us. So let's get started. I want to thank everybody today for coming. It takes a lot of your time to be able to come and spend time here today on your Saturday. We all have family. Agradecemos que están aquí el sábado, porque pueden estar con su familia conviviendo, etc. And I thank you for coming. I thank the people at Desert Shores for coming and participating there, as well as all of our friends and family that are joining online that are interested in this forum and seeing this project move forward. Laguna Salada Restoration and the Salton Sea Restoration, we're calling the Trace Meadows Project, or 3Cs. We're looking at the Sea of Cortez, or the Northern Gulf of California. We're looking at Laguna Salada, and we're looking at the Salton Sea as 3 Cs that all work together. The project itself includes me and my partners, our professional project management team. We include Bring Back the Blue with Andrea Neal, who's here today. She's the CEO and founder of that company. And then if you hit the next slide, it has
It has Ingeniería Dennis, who's our civil engineering partner that has been working on this for several years along with us. And then the next slide we have, so we included these projects, and then we included a rough translation of these. So it might be in Google Translate, so if it doesn't look right on the screen, that's just because it is, and we could pin your screen. I think are you on presentation mode? Yes. We're gonna. Aquí está en español. So maybe you have to turn off your camera to do the screen, because I'm not seeing the screen on here. Ese es pues aquí se puede leer la restauración del medio ambiente de los tres mares. Estamos en vivo completamente desde Milenium 4.0 para que la comunidad se entere de los nuevos, pues, del proyecto que se planea con el apoyo de ambas comunidades hermanas aquí, pues, llevar a cabo. Todavía está en la mesa y para su aprobación. Un segundo, es en vivo completamente, a veces hay problemas técnicos, pero nada no se puede arreglar. Andrea Neal. Mark is going to take a break because I put him on the spot, and we have another. Mi nombre es Jesús Velázquez y pertenezco a la cooperativa de producción pesquera y en Laguna Salada, por lo cual nosotros venimos realizando un proyecto de varios años y pues tenemos un monitoreo del agua y tanto como las especies que han arreglado el lugar, como aves migratorias, peces e incluso camarón también. Entonces ya tenemos nosotros una idea y un monitoreo más o menos alrededor de 15 años monitoreando esa agua, 13 años más o menos. Y también es traductor. Y también es traductor. So I think Andrea had a great idea. Why don't we start with comments, questions, concerns? Comentarios, preguntas. What are your thoughts about si what gustan you want to aquí, see in a project out of Laguna Salada? That way, when we go through the decirlo a presentation, we través can focus de este on medio. a big discussion, Con gusto aquifers and water in the podemos area. We're going to touch on levantar that, la voz but we para want to touch hacer on escuchar other sus comentarios. comments that the community has before we start. ¿Qué tal si la comunidad nos ayuda aportando sus comentarios para mirar qué es lo que queremos y a dónde podemos llegar con un proyecto de esta manera para poder realizar y trabajar en conjunto pues, la comunidad junto con nosotros, de manera que nos podamos ayudar los unos a los otros? Sí. ¿Para qué estamos aquí? Para eso. Anybody have any questions to start? ¿Alguien que tenga preguntas? Sí, bueno, lo primero, yo creo que es importante conocer la generalidad del proyecto, en qué consiste, cuáles son los beneficios que tiene para ambos países, y tercero, o quizás sea primero, pues como son, o provienen ustedes de agencias norteamericanas, agencias extranjeras que están promoviendo esto. Bueno, yo soy de aquí. Sí, entonces, pues también ubicarnos con eso, o sea, dónde están las instituciones mexicanas que están participando y de qué manera encaja esto en nuestra soberanía. And maybe you could ask their name and maybe... ¿Es tu persona? Cuauhtémoc Herrera. Cuauhtémoc Herrera pertenece a un... No. He wants to know what is the benefits of for other countries, the United States and Mexico. If we were together, first of all, what are benefits, first right here in the zone and the communities from Mexicali, what would be the benefits? ¿Cuáles serían los beneficios para la comunidad aquí? And where's the authorities from Mexico to know what is going on in this project? Si saben las autoridades de México de este proyecto. I just want to say clear that the thing what he really wants to say is he wants to hear from you guys first in order he can participate or
that people can participate. Yep. That's the main thing. Okay. Quiero agregar algo. NACWA está invitado por parte nuestra. Estamos hablando del secretario de Educación Pública Federal y la Semarnat para que presente este proyecto. Ya tiene años en él. Y Jesús es un pescador aquí de la zona de la Salada y él nos está ayudando a la traducción, pero él representa una cooperativa de pescadores. Entonces, el propósito de este evento es conocer la propuesta y su impacto, y también sujetarlo a la crítica de los grupos de aquí de la región. Esto como parte de las actividades conmemorativas del Día Mundial del Agua, que es el 22 de marzo, que lo establece la ONU. Hasta ahí nada más, pero no hay ninguna cuestión de que sea un proyecto que ya se va a hacer, para que no se vaya a tergiversar, sino simplemente es una propuesta, para conocerla y criticarla, pero no es calificarla a priori, sino simplemente para conocerla. No es un proyecto ejecutivo, ni quiere decir que haya un compromiso ya de que se vaya a llevar a cabo. ¿Sí me explico? De hecho, no estoy en contra del proyecto. No, pero sí me explico que el proyecto pero nada más eso. Pero si hay propuestas, están encaminadas a realizarse. O sea, bueno, si son viables, y repito, no estoy en contra del proyecto. Si son viables, sí se hace. Lo único es quiero entender cómo encaja esto dentro de la soberanía de nuestros países y por qué no veo como que más agencias o organismos interesados, pertinentes del gobierno mexicano involucrados en esto. Es importante, ¿no? Sí. Y el tiempo avanza rápido. Le voy a agregar más. Sí. Este es una presentación inicial como parte de una actividad conmemorativa del Día Mundial del Agua. Hasta ahí. No es una negociación oficial. Sí, lo entiendo. Entonces, por eso es que no hay más dependencias. Se invitó abiertamente al público. Se hizo una invitación pública y para eso está aquí la gente. Pero no es una negociación de ambos países. Sí, lo entiendo. Okay. Well, that's a great question. What we see this project is equal. There is no border. There's equal benefit. Equal benefit for Mexico, equal benefit for the United States. They need something in Salton Sea. Mexicali needs something here. A pipeline bringing ocean water in from the Sea of Cortez to Mexico or to the Salton Sea doesn't benefit anybody. When I saw this project, what did we see? We saw Laguna Salada. We saw that there was a lake that was there at one time, and there could be again. And so we saw, and to talk specifically about that, an equal benefit. Not one or the other benefiting more, but equal. Es un proyecto en el cual los dos Ambos beneficios. Igual beneficio para ambos lados. Porque ahí ya estamos Se puede ver como y queremos que haya otra vez agua para que las dos comunidades salgan beneficiadas de la misma manera. Tanto como ellos ocupan el agua en Salton Sea, como nosotros también podríamos. en la parte derecha se puede ver la parte de México, la Laguna Salada, y de acá Salton Sea. Sí, ahí se ve. Este es México. Wi-Fi connection. Según el monitoreo que nosotros hemos llevado en la zona, ya empieza a elevar el camarón ahí cada año, y ya van por 3 años consecutivos. Entonces hemos mirado también cómo se está restaurando más que nada los mantos acuíferos y el medio, lo que es la restauración ecológica, porque estamos proveyendo de alimento a las aves, coyotes y varias especies que están viviendo en la zona. Y es como una fuente de alimento también para ellos, de manera directa ya se están mirando beneficiados. Más que nada aquí yo creo que lo que tenemos que agregar es nuestra parte, ellos es la parte de arriba, pero nosotros como mexicanos tenemos la soberanía aquí de poder tener un medio sustentable de cómo generar fuentes de empleo y también y varios proyectos que podemos ser beneficiados de aquí en la comunidad, sin contar los beneficios del agua, más que nada del agua. Thank you very much for that. And
So, any other questions, any other thoughts first before we start? Yes, sir. Yo tengo una pregunta. ¿El proyecto en sí tienen alguna fecha para tener una fecha límite para llevarlo a cabo? Porque veo que, bueno, a lo mejor me adelanté un poquito, pero veo que están previendo ciertos aumentos de nivel del mar para el año 2030. Y entonces prever, o sea, estar preparados antes de cuando se vengan esos aumentos de nivel del mar, ya tener un trazo de la ruta del agua para evitar algunas situaciones. Entonces me pregunto si ustedes tienen planeado algún tiempo también antes de que vaya reduciéndose la cantidad de agua que hay en el Salton Sea, porque sabemos que si se seca va a traer consigo ciertas aires contaminantes que pueden provocar enfermedades. Entonces, ¿ustedes ya tienen un tiempo especificado o todavía no? If you got any time to start this project, if you have a clue when you're going to start this project, because actually, how are you guys going to bring the water to the Salton Sea? Yeah. But if you have a date that you can start in, then you're going to start. That's a very complex question, and we're going to talk about that. Thank you for the question. That is an important question. Any other ones, sir? Any ladies? Sir? Si no es pregunta nomás, lo que como que estoy acá lo que me gustaría ver. Yo más o menos conozco ahorita nomás por llamada, y así voluntarios en estos proyectos. Y siempre le he puesto 3 puntos, ¿no? El interés propio que yo tengo es porque a mí me fascina la geología, me fascina el desierto, me fascinan las carreras en corredor, clase 11. Y me encanta la astronomía, ¿no? Entonces la luna salada ya me la sé de pe a pa, voy seguido ahí. En la parte propia, a mí me gustaría que se conservara la parte recreativa, de que puedan ir las familias, gracias a los ejidatarios que a veces nunca nos cobran, excepto cuando hay carreras, de poder entrar ahí, por llevar un telescopio, una carnita asada a los niños. Esa parte yo creo que debería ser como hasta religiosa y intocable, ¿no? Es la parte propia. La parte media de mis intereses es que siempre he estado interesado en la agricultura, las granjas de carnatos, pero como que la inversión es bien fuerte, ojalá pueda haber algo de plataforma ahí para dar oportunidad a microempresarios de la cuestión de la pesca, las granjas y también la agricultura. Y en tercero, siempre me ha interesado la idea de cómo se podría poner algún tren que conecte con el Tecate o que sea turístico, a lo mejor viajar, bajar la Rumorosa, o sea, algo ahí, o incluso cruzar a Estados Unidos. Todos esos 3 puntos en común no tendrían significado si la comunidad de Cucapá no se ve beneficiada. Yo creo que son los principales que debemos estar pensando siempre, y después en los beneficios binacionales. Sí, claro, yo te doy toda la razón aquí. En este caso, pues sí, como yo de manera personal les digo, de la línea para arriba, pues ellos están peleando su causa, nosotros vamos a pelear la de nosotros, de la línea para acá. Entonces, más que nada, por eso es que yo vengo defendiendo este proyecto, el cual mi abuelo falleció y lo dejó empezado, y desde ahí, en base a los estudios que él hizo, es que yo retomé el proyecto. Entonces, es ahí donde tomamos cartas y empezamos a hacer eso para, como dices tú, de manera para mirar cómo podemos de manera recreativa y de manera económica, cómo generar ingresos también nosotros de la misma manera, y al mismo tiempo que estamos en pro del medio ambiente, estamos rehabilitando esa zona. ¿Debería haber algo a propósito? Yo nada más quería preguntar, la sociedad pesquera que tienen, ¿ustedes de Cucapá? No, nosotros no somos de Cucapá, no pertenecemos a los Cucapás, pero sí hemos tenido conversaciones también con los Cucapás y ellos nos han apoyado en el lado. Porque si recuerdan cuando la laguna salada estaba en su pleno apogeo, Cucapá era de lo que vivía. De hecho, pues no lo dejan pescar en el Golfo, les tienen muchas limitaciones, andan un poco regados por ahí por el Golfo de Santa Clara, o sea,
diseminados teniendo ellos ahí ese recurso. Si ellos, el gobierno, pues ya es una discusión que siempre se ha tenido sobre eso, de que esa laguna se llene y ellos tendrían ahí que tienen ellos para minería, a materiales pétreos y toda su tierra es para ese tipo de cosas. La pesca, ellos se enfocan más en ese aspecto de la pesca. Si el proyecto de ellos, yo entiendo, no lo he visto, no he tenido la oportunidad, pero digo que es como un canal profundo para que haya tanto entrada de agua como movimiento de embarcaciones de productos, barcos grandes, me imagino. Pero una de las finalidades sería que la laguna realmente se llenara a lo que es aunque estuviera esa ruta, los barcos grandes saben que tienen que llevar esa ruta porque ahí está el canal profundo, pero la demás área debería tener agua por eso que estaba diciendo de la economía de la pesca, precisamente para ese pueblo, que es el propietario de esas tierras y es el que se debería de beneficiar. Aparte nosotros como ejidatarios, nosotros también nos beneficiaríamos, aunque no estamos pegados a la laguna, pero nuestras tierras ya tienen otras, por ejemplo, turístico, como dice el compañero aquí, y aparte otros desarrollos que se pueden hacer. Entonces, como les decía, estamos viendo el proyecto, yo entiendo que es una idea que se tiene, hasta que esta idea se aterrice y se afine. Si tiene viabilidad para hacerse, se va a presentar al gobierno, a las dependencias del gobierno, para que ahora sí las dependencias del gobierno revisen y hagan sus normas y todo para que se haga ese desarrollo. De hecho, ahora, sí queremos conocerlo como... Las imágenes que tenemos ya, que fuimos a hacer una recabado de todo lo que hay en esa área, y lo que está diciendo mi amigo es precisamente para que se sustente la vida y la fauna de esa área, no tanto a las comunidades ni a los ejidatarios, es más que nada que se protejan. O sea, primero que nada, el punto número 1, la ecología, y de ahí se va a desprender todo lo demás. Los proyectos. Nosotros salvamos esa área, nosotros nos vamos a ver beneficiados, pero primero tenemos que salvar el área, saber cómo mantener esa agua, saber los fluidos de agua que se ocupan, no para mantener la laguna completa, pero sí una parte para empezar nosotros a buscar la manera, cómo empezar a generar recursos de esa misma sin explotar la área, sin que se sobreexplote y de la manera que todas las comunidades alrededor nos veamos beneficiadas, en caso uno de ellos, porque nosotros hemos venido trabajando alrededor de 13 años, hemos hablado con los Ucapás, sí cierto, esa es tierra de ellos, más sin embargo en lo personal, yo lo puedo decir, a mí nadie me ayudó, nadie me dijo. Yo agarré una pala con mi gasolina y todo, yo me fui al desierto a buscar el canal alimentador y sobre eso estuvimos buscando los cauces del agua por donde venía y tengo pruebas de cómo decirle que esa agua la hemos sabido arrimar ahorita hasta el vaso de la laguna, sin ningún presupuesto de parte del gobierno, sin ningún apoyo de ninguna parte, más que la voluntad propia. Nadie sabe que hay agua en esa parte, sin embargo, los proyectos que utilizamos son que no afecten a esas mismas, pues, como los que comentaban, la astrología y... entonces... Ingeniero. Sí. Mira, perdón. Digo, siempre es muy interesante, ¿no? Es más, haciendo un poquito de historia, hace como unos 20 años traíamos ese proyecto, pero hacerlo turístico, o sea, beneficiar la laguna Santo City por la cuestión de su baja cantidad de agua, pero hacerlo turístico a San Felipe. O sea, beneficiar toda esta zona, pesca y todo lo que vaya a traer. Que en lugar de irse por carretera se fueran sus yates o veleros o carreras de veleros y sacarlo allá. Estuvo muy interesante, nomás que andaban empresas japoneses en hacerlo. Nomás que en ese tiempo la ley del Tratado de Libre Comercio. O sea, entonces quedó a futuro ver todo. Pero sí es muy interesante. Ella la comisaría de y colindamos nosotros exactamente con las saladas, para la laguna. Estamos a 47 metros a nivel del mar, nosotros estamos más altos, pero colindamos con otro lado. Entonces, sí es importante ver los beneficios y hacerlo turístico, aparte de pesca, aparte de pesca, hacerlo turístico. Sí, no, es que de hecho es el plan, pues llenarnos todos primero que nada, el punto número 1 es la naturaleza, vamos a ver el ecosistema y que todos estemos de acuerdo en reconstruir esta parte y que todos la cuidemos al mismo tiempo.
de una vez ya mirando la manera como podríamos nosotros generar nuestros propios ingresos y que todos nos veamos beneficiados sin sobreexplotar el trabajo que ya se ha llevado a cabo, porque recordemos que tenemos que reconstruir una zona y estamos trabajando en la reconstrucción y no podemos llegar a eliminar la especie. En este caso yo digo también poner un parque tipo Disney, porque sabemos que año con año, como el monitoreo que yo llevo ya van 3 años consecutivos, que sé que el camarón entra a dejar al agua. Qué buen comentario. Tengo videos, tengo pruebas, de pescados también que dejan de hagan sus comentarios. Ya cuando se sienten suficientemente como fuertes, vamos a decir, vuelven a subir las mareas, se conectan con el mar. José Juan Díaz, un saludo. El pescado regresa al mar otra vez. Gracias por sintonizarnos. sintonizarnos. Ya los tenemos, ya sabemos que está entrando la especie ahí. Entonces, eso quiere decir que hay vida y pues tenemos que darle seguimiento para que siga adelante y que todos nos veamos beneficiados de una manera. Can I ask, maybe if we could translate into English the different questions? Is that okay? Sí. For the gentleman's question here first? Yeah, just in English, and then because we have some people that are joining in English as well, if that's okay? Si me escuchan, pero no era pregunta, era nada más mi inquietud y mi razón de estar aquí. A comment. Okay. He wants to know what's the benefits around doing that, doing this kind of project. I think that I really wanted to make that video. Yeah. So he participated in our last year's summit. Thank you so much. And then her question too. Nada más era esto de que no fuera a hacer en el proyecto, o sea, digo que no lo he visto, pero que sí se tomara en cuenta lo que dijiste tú, o sea, de que toda la comunidad seamos beneficiados primero nosotros, ¿no? Como dijiste, más que nada restaurar eso, porque restaurarse ahí toda la salada, no nada más un canal. No sé si se puede quedar un canal que se va a ver nomás una zanja y lo demás se va así, pero sería bueno que toda la laguna tuviera un nivel, pues llegar a tener... Sí, pero para eso se ocupan otros estudios y no creo que ahorita con los niveles de agua que pegamos se van a poder. Y she wants to like flow the whole laguna. She's worried. But it's kind of hard because of the levels of the sea right now for the water. Right. So we can, it's hard. It is hard, yeah. Sería posible, por lo que dijo también hay una persona, que de aquí al 30 los niveles del mar van a ser muchos, entonces tenemos que tener lugares donde desalojar esa agua para evitar que entren a lo que es la población. Sí, cual siga, parece ser que sí, la naturaleza, a los videos y las tomas que nosotros hemos llevado para parecer, déjenme mostrarles que ahorita nosotros el agua llega hasta aquí, todavía nos falta llenar todo esto y hasta aquí ahorita va el agua, es el recorrido que tiene el agua ahorita. Para los niveles del año 30, tal vez puede que alcance unos niveles más grandes que todavía va a alcanzar, que esperemos si llegase a ser así. Si es que están los niveles del agua suben, entonces sí va a haber una salida de agua para esos niveles. Sí. Yeah, no, that's perfect. And sir, maybe you can translate his original question. Un punto importante, todo lo que es el casco de la salada, yo estuve en una reunión con Bonagua ahí porque había tierras, digamos, no explotadas, pues que no tenían dueño. Sí. Entonces, ya el gobierno declaró toda esa zona reservada como un patrimonio o algo así reservado, porque dice, si te donamos de tierra, te la vendemos porque te la venden, ¿no? ¿Qué va a suceder si viene una inundación y cuando vas a desmantar y vas a plantar? El gobierno todo eso lo declaró como una reserva federal. Es un acuífero, ese es un acuífero. Estamos en una zona declarado como reserva nacional. Reserva nacional. Sí. Bueno, yo quisiera ¿sí? La traducción. ¿Podría repetir un poquito para traducir? ¿Podría repetir la pregunta otra vez? Comentario. Sí. Que por medio con agua hubo reunión ahí en la salada, en el casco, porque querían solicitar terrenos que eran federales. Entonces dice que no van a negar porque declaró zona federal toda la salada, el gobierno de México. Entonces son reservas que tienen para cuestión de manejar un poco ese sistema. Pero entonces sabe que no podemos donar, no podemos venderles. He's saying that basically the water company in Mexico, he was trying to claim some of the lands that were federal lands,
that in his behalf that were theirs, but they couldn't claim it because basically they were saving those lands for this kind of projects in the future. That's basically what he was saying. Sí, porque nosotros hicimos una solicitud de los luchadores que coordinamos por esas tierras y fueron negadas por eso. Yeah, they made a claim to solicitate those type of land next to the ejidos that are on the area, but it was denied. Sí, nada más una de las cosas que a mí me llama la atención es, estando en un riesgo latente sobre la falla de San Andrés y esta parte tan delicada, lo vimos hace 10 años, o hace tiempo atrás, de lo que sucedió en Mexicali. Asumo que se va a tomar este tema dentro de la presentación. Nada más es mi preocupación de cómo se va a hacer eso. Sí, claro que tienen que hacer estudios de impacto ambiental y todo eso. Her biggest worry is concerning the San Andres fault. If she wants to know if you guys are going to take that into consideration, knowing that this is a big project and that is a big problem. Knowing that this is nature and we're dealing with a problem that it's basically there. Yeah, the shift in the rift valleys. And as the water sea rises, also the San Andres fault keeps increasing. Moves, and that's actually, if you want to bring that up, the really interesting part is that is what doesn't happen. Make sure that screen's being shared. What doesn't happen? What the Salton Sea is actually going down. The Salton Sea is going down. What happens if the Salton Sea isn't there? Would that cause a slip in the San Andreas Fault too? That's my biggest concern with the Salton Sea drying, is that is going to move what is holding the San Andreas Fault stable. All of that water that drops out. What happens when this is lighter now? Would that cause that big slip? And that's my biggest concern. There's another concern about one of the gentlemen that says if the Salton Sea dries, all the sediments that is left there, the winds is gonna move the city area, and that just cause problems to our health. Causa problemas de salud por lo de si el Salto sí se secaba, iba a traer contaminantes al aire. Yeah. I think those are great questions. Go ahead, Lupe, please. Nada más para subrayar lo que señalaba Jesús. Son dos partes, la parte mexicana y la parte norteamericana. Los americanos están preocupados por el tema del Salton Sea, cómo lo van a restaurar. De este lado, la preocupación es cómo se va a desarrollar la laguna salada, cómo se va a aprovechar sus recursos naturales con una visión sustentable, sostenible e incluyente. Porque ahorita vamos a observar el canal, cómo está entrando agua. ¿Qué puede pasar ahí? Que llegue un inversionista y quiera quedarse con toda esa riqueza, como suele suceder, pero el gobierno mexicano actual, el presidente López Obrador, no permitiría eso, desde luego. Entonces, nosotros estamos trabajando aquí en este momento para hacer un foro para hacer visible lo invisible y que se pueda poner a debate las ideas y que se puedan construir consensos y que se construyan mecanismos participativos de cómo promover una zona, el desarrollo de una zona con esa visión, que sea sostenible y que sea incluyente y que esté alineada con las metas 2030 de la Agenda 2030 de la ONU y los objetivos de desarrollo sostenible. Esas son nuestras bases. Y por eso promovemos este tipo de foros en el marco del Día Mundial del Agua. Para que, si es posible, de aquí se constituya una mesa de trabajo que sea permanente, para que esté haciendo aportaciones y esté dando dudas o que esté generando más ideas. Pero que sea transparente y que sea participativo y que sea incluyente. Saying that basically this is a project that concerns both the United States and Mexico, even though we have different agendas and concerns. One is that the U.S. is concerned that the Salton Sea might dry, and our projects including the potential in tourism that attracts to our region. And he thinks that one of the other concerns is that an investor, a big investor, might come and just take it away from us once we get started.
but he's confident that the new government, the president, current president now, might not let that happen. His interest in refers these projects in the nations, and he's hopefully that with this participation, we can collaborate with the United States and Mexico to help each other, both help in the Southern Sea and restart this area and bring in more investment in this area. Yeah, no, that's a great conversation. Can we make sure that this one's sharing today? That it's presenting? I don't know if it's presenting. Maybe we could double check, right? Maybe we can ask our people. Anybody out there, you can see the PowerPoint presentation. We got a thumbs up? All right. So this was a little non-traditional where we start with the questions, but I think that helps us have a better understanding of what we want to touch on and focus on. If we started with the questions at the end, we would have to go back and backtrack and change what we're talking about. So I think this was really helpful to bring everybody's voices forward. If we were having this room a different layout, it would all be in a circle, because we're all talking in a circle and we all want to have an equal participation in this, not just from us talking to you. So I think that's great that we started with our questions. And I wanted to just start with, there's so much going on in the world. Wars, right? People fighting over water. Sometimes there's an opportunity where two countries and two peoples can come together. And that's our hope behind the Tres Mares project, is that it's two countries, that it's the people that benefit on both sides equally, and it's not taking from one to give to the other. It's everybody sharing. And I think that's the beauty of this project that we're going to start talking about today, is sharing. Sorry. If you wanted to. Dice que, bueno, básicamente, vamos a start from the beginning when he said, es un poco no convencional que hayamos empezado con el área de preguntas, pero de otra manera, después de la presentación hubiéramos estado viajando hacia enfrente y hacia atrás y nos hubiéramos confundido un poco. Pero quiere dejar en claro que quiere tomar las opiniones de cada uno para que cuando tenga la presentación ya tengan en mente cuál es su proyecto. Y no se trata de darle a uno para quitarle al otro, sino que nos podamos beneficiar del proyecto y que sea beneficioso tanto como para los Estados Unidos como para el área de la Laguna Salada y el Valle del área de Cali. So let's start. We're going to talk slowly, and we have two slides, one in English, one in Spanish, and then we'll kind of translate back and forth, and I'll go really slow so that we have enough time. If you have any questions in between, feel free to ask them. So the introduction that we have here is Tres Mares. We've called it Tres Lagunas before because we love the idea of what's in Mexicali, the three lagoons within Mexicali. Was kind of the idea behind this, just on a different scale. What we're trying to do here, we can also do at Tres Lagunas within Mexicali. Water treatment, environmental restoration, new economic opportunity. Una oportunidad económica, restauración. Básicamente se enfocó en el nombre de ese que se dice Tres Mares. Originalmente querían enfocarse en el nombre de Tres Lagunas por las tres lagunas que tiene el área de Mexicali. What was before the Tres Lagunas was what we started with the name, and we have the same systems, just in a much bigger scale. They can come down in scale to Tres Lagunas within Mexicali, to the Alamo River, the New River. Básicamente es el mismo proyecto, pero ahora un poco más grande porque se está involucrando el río del Álamo y el Yellow River, and what's the other one? The New River. Y el río Nuevo. Yeah. So let's get started. We'll go through the slides. Ages Inc. My name is Nathan White, CEO and co-founder. We have Dr. Andrea Neal here from Bring Back the Blue, and Engineer Dennis, Omar, and Jimena weren't able to attend today, and Alan Dennis is also very busy, but he's been a partner with us effort from the beginning, starting engineering civil design. Un gran grupo de colaboradores. So these, we'll just switch, we'll stay on this for a second while I talk, and then we'll switch and you can kind of translate some of it. So this was to the very first question, what are the opportunities? What are the benefits of Tres Mares?
con personas de Estados Unidos también, y luego lo van a traducir en español. So, Laguna Salada, Salton Sea, more water will evaporate and add that into the Colorado River Basin. And that is, we're in a 1,200-year drought. So that's going to be the focus of this project in addition to Laguna Salada, Salton Sea. We have the fire risk for the state of California and Northern Baja. Heavy fire seasons because there's less water in the system. Expand and recirculate the environments of the Colorado River Delta, estuary, Salton Sea, Laguna Salada. Toxic dust, not only from the Salton Sea, but actually Aquifers wells is on the west shores of the Salton Sea, and there's a lot of dust. 50% comes from Aquifers wells. So we don't have that built into our budget yet, but you could do seawater landscape and tree rows to also mitigate the dust on the west shores of the Salton Sea. And also there's dust that comes from Laguna Salada, because it was a dry lake bed, right? So when the wind blows, that takes Laguna Salada sediment north or east. So we De can also norte al mitigate dust that's oeste in hay Laguna mucho, Salada. el viento suelta mucho polvo, que también de cierta manera es tóxico. Storage, when you pump water up, you can store that and use it for renewable energy. Those can be added onto this project at a later date. And then lots and lots of jobs. Our goal with this project would be to have Taro hiring. So we would bring the Kukapa community and other Amigo owners as preferential hiring and employment opportunities, but also training programs where they would be the people that would be building this project. And that puts money directly into the community, rather than us as a company hiring subcontractors Van a contratar a otras empresas contratistas que se unan al compromiso. to build a project. And the barges are pretty easy. It's like driving a boat. So, freshwater sustainability for the region. So we'll click on the next one. Acá en español, ahí está. It's just very general. You don't have to go through the whole bit. Restaurar el entorno. Pues la primera habla sobre la restauración del entorno acuático. Aquí sí lo vamos a ver un poquito más amplio para que lo puedan leer. Ahí está. Restaurar los bancos de agua que están en las partes de las más arriba, pues para tener esa agua, digamos, como si fuera una presa. Ahí en caso de necesitar responder a los bancos de las zonas altas, reducir el riesgo de incendio, pues usted sabe que el área de California, tanto la zona norte de Baja California está en riesgo de incendios, toda el área de Tecate, algunas partes de Tijuana. No sé si mencioné pues adelantar, hacer más frecuente la mejora del monzón de zona. Google Translate, maybe not 100%. What was the first one again? The first one is environmental enhancement of the area, but also recharging the Colorado River Basin. That's the big idea, is to add water to the Colorado River. Básicamente traer y mejorar el área que tenemos, pero también una de las que tiene más es mejorar el área del río Colorado, que es la... What's happening to the Colorado River? Right now, there's lots of news. It's in a 1,200-year drought. Estamos en una 1200, una sequía de 1200 años. Entonces estamos entrando a una sequía de 1200 años y una de los grandes preocupantes es el río Colorado, que está en riesgo de secarse. That's 40 million people that depend on the Colorado River. Y eso ¿Cuántos gente depende? La parte que sería la moderación del clima local. Pues nosotros tendríamos el control, en vez de estar a la merced de la naturaleza, tendríamos ya un proyecto que pueda combatir los efectos de esa sequía. Next, third one, this one. Bueno, sería restaurar las bases de los bancos acuíferos que están en las zonas altas para así, en caso que se necesite, pues bajarnos a las zonas bajas, que en este caso seríamos nosotros, porque estamos en la zona baja. Reducir el riesgo de incendios, ya habíamos hablado de eso. Adelantar es más frecuente la mejora. The fifth one, adelantar to. What's the fifth one again?
So water that's in here, this creates the North American monsoon and enhances it in certain times during the summer months. This and this add more to it, right? They add more water. Esta área pues crea bolsones que creo que son como evaporaciones y de esos de aire caliente, no, o sea, como corrientes de aire, caliente o frío, ¿no? Pues esto crea y afecta a esta área, pues, estamos aquí, a mitigar el polvo tóxico que viene, y una que no dijimos que es el área de Ocotillo, que está en la zona este de la laguna salada, que es una zona muy desértica y que también los aires traen esa contaminación hacia acá. Pues no solo el Salton Sea, pero también esa área que ya está seca, esa es la contaminación también para acá. Ampliar los entornos de Salton Sea, Laguna Salada, Delta, Delta ecuatorial del río Colorado. Do you want me to say more about number 7? No. Múltiples oportunidades de trabajos, y algo que dijo él es de que como es un proyecto y hay personas que ya tienen ahí, como los ejidatarios y la comunidad Jucapá, a ellos se les daría prioridad en cuanto a trabajos y oportunidades de inversión. O sea, los ejidatarios y los indígenas Jucapá serían los primeros en beneficiarse, bueno, pues por el hecho de que ya están ahí. Oportunidades de trabajo, de inversión, también de crear hidroeléctricas y plantas recicladoras de plástico para ayudar al medio ambiente. Yeah, talk about the opportunities to be heat owners in the Cucapaw community, and the renewable energy resources and the plans to recycle plastic. Yeah, and that's the bigger opportunity. Let them know that I don't have that because this keeps going on and off. See if you can log out. Hold on back in. So that's the bigger opportunity, is the environmental restoration and the job opportunities. So we'll just switch to the next one. Es la mayor oportunidad que tenemos, las oportunidades de energía renovable y de reciclaje, y también las oportunidades de trabajo para indígenas y los ejidatarios. And that's the real reason why we started this project, is for the indigenous community. There's not a lot of opportunities. I know from probably both your guys' experience, fishing in the Sea of Cortez is difficult. This might be an opportunity for more fish that come into the system naturally, that have a natural breeding area as well, to have more opportunities for abundant totuaba, hopefully a safe space for the vaquita as well, if they come in. Para que entren y mantener salvo las especies como la vaquita y muchas otras. Para mantener su hábitat. De las motivaciones iniciales que él tenía, ayudar a la comunidad indígena, porque ellos tienen problemas ahorita tratando de sobrevivir de la pesca en el mar de Cortés. Y si este proyecto avanza, tal vez ellos tendrían un proyecto más sustentable donde se pueda meter el camarón, las especies marinas como la totuaba, la vaquita marina, para que ellos puedan, solo ellos puedan beneficiarse de esa pesca para sus comunidades. So we're just starting with this. This is an interesting conversation about when there was lots of water in the Colorado River. There was lots of water. Hay mucha agua, aquí podemos ver la historia del agua. Yeah. Colorado River, lots of water, 1894 En 1894 to a 1934, lots of water in the Colorado River, and that's when Laguna Salada was full. Y cómo fue Laguna bajando. Salada gets smaller sometimes, and then sometimes bigger. Right? This time, 1980. Las inundaciones aquí se puede ver. Was full, and there was more water in the Colorado River. Estos son los... Bueno, la laguna salada de hecho. Es una línea de tiempo y también demostrando cuál es el nivel del agua en el río Colorado. Vemos que de aquí a esta fecha pues, tenía una gran cantidad de agua. En este estuvo variando, pero en esta otra fue creciendo, y fue cuando la laguna salada pues, estuvo bajando. Yeah, so we think that there's a volume
and stuff too. We think that when Laguna Salada was full, that there was more water in there. Is that verifiable? We would have to prove that, and the way we prove that is regional climate models. You do a supercomputer that plots out all of the area, and then you show Laguna Salada full, and then it can calculate if water is adding into the Colorado River and by how much. Así que básicamente cuando haya más agua en la laguna salada, queremos saber qué es lo que está trayendo esa agua. Y alguna forma de lo que pueden hacer eso es hacer investigaciones, porque ahora no estamos ciertamente seguros qué está pasando y si hay algo que está pasando con esa agua. Y una manera de eso es usar una supercomputadora, la cual ellos podrían poner acerca de toda el área y te dice desde dónde había agua hasta dónde se está yendo, si es que se está colindando con el río Colorado. No, we can have questions here. Ok, en el gráfico anterior que estábamos viendo, estaban mencionando en los picos más altos, donde había más agua en la laguna salada, también había más agua en el río Colorado, ¿cierto? Ajá. Pero en esos años yo desconozco qué tan fuerte era la agricultura alrededor del río Colorado y la necesidad del agua que había en las ciudades que están alrededor del río Colorado, como en Nevada, en California, es agua que se utilizaba, que ahorita se desvía del río Colorado precisamente a las ciudades. Entonces veo que de 1962 aproximadamente, que decreció el nivel, volvió a aumentar el 78, casi 15 años después, pero fue como que un pico extraño, ¿no? Aquí se ve en la gráfica y volvió a decrecer rápidamente en otros 20 años más. Mi pregunta es la siguiente: si tiene que ver esa decreción de agua, el nivel de agua, debido a la cantidad de agua que demandan las ciudades que han estado en aumento, y eso ha influido en el río Colorado. Entonces posiblemente pueda ser esa una de las causantes, porque también veo noticias que en el estado de California hay muchas más incendios y sequías en pozos acuíferos y no hay suficiente agua para la agricultura y la tienen que priorizar para la ciudad. Entonces, pues más que nada es como comentario y pregunta a la vez. Yeah, just looking at the early years of the graphic when there was more water in the Colorado River and the Salton Sea, and he wants to know if in those years the demand for water for the agriculture needs and the city basically around it caused the water levels to drop, and if there's a possibility that it might happen again. Yeah, well, it's already happening again. The Hoover Dam, when the Hoover Dam and other dams happened in California, that started that decline. More water usage, more urban usage, more agriculture around California. So starting in 1900, you see the water start to decline because we're using so much more of it. But also, Laguna Salada went dry. So there might be a corollary between both. Lots of usage, damming, things in California, but also Laguna Salada being full or dry. Sí, una de los problemas, de lo que pasó en esas épocas fue la construcción de la presa Hoover de Nevada, que hizo que bajara el flujo de agua en el río Colorado y que se secara básicamente la Laguna Salada. Y sí, claro, o sea, como crecen las ciudades como Nevada, se está creciendo, es una ciudad muy grande, las ciudades del sur de California, básicamente aquí en Mexicali, necesitamos mucha demanda de agua y sí tiene que ver el deceso del agua y la sequía de la Laguna Salada por la necesidad de agua que tenemos en la ciudad. Yeah, so what we see on the screen is this is rain and water and snowpack in the winter months in the Colorado River Basin. There's not a lot of water that happens in the Colorado River Basin during the winter. They had snowpack, the snowpack's already gone. They're doing studies right now of all of the snow that landed,
has moved away. So what we see on this graph is July through November. This is a big time where most of the water happens, and in this graph it comes up from different places for the summer months, for the North American monsoon. If we have more water on the west side of this cycle, we can add more water, but we can reinforce that cycle. A lot of wind comes in this way from here in San Diego and blows to the east. So that, we think, can add more water to the entire system. Usar los vientos a beneficio para jalar con el agua. Hay más nieve y la colección de nieve, los bancos de nieve en las montañas, en el área de Colorado y lluvia está bajando. Entonces, para cuando llega febrero, los bancos de nieve ya se han descongelado. Entonces, pues generalmente se mantienen ahí por el resto del año y se va creando el flujo más abundante. Entonces, and most of the water happens in the summer month. La mayor parte del agua pasa durante las épocas de verano. Entonces ellos están viendo. Yeah, she's gonna go back. She's trying to figure out. Oh, in Espanol, it's a little hard to do the control. Entonces ellos están viendo cuáles serían las otras fuentes de dónde agarrar agua. Entonces una de ellas es esta área que está aquí, que son el área de monzones que llegan al área del sur de California, y los vientos que vienen, que pasan por el área de San Diego, que pues son los que podrían beneficiar y incrementar el flujo de agua en esta área. Yeah, so the next step is to figure out if water in that region actually would help with the entire system, because Lake Mead, Lake Powell in the United States, they're almost at the level where you can't create renewable energy anymore. They're so low that there's not hydroelectric power that's happening through there anymore. I'm just going to translate that. Básicamente estamos tratando de ver si esta agua nos podría ayudar tanto de crecer los incendios en el área de California y el norte de Baja California, y también crear energía renovable, porque las partes del which lake dice? Lake Mead and Lake Powell. El lago Mead y el lago Powell ya están en áreas muy bajas que no se pueden instalar plantas hidroeléctricas por el área tan baja. Because they're in a low area, right? No, because there's less water coming in the system. Hay menos agua en esas áreas, entonces ya no sustentan una planta hidroeléctrica. Entonces queremos ver, ellos quieren ver si con ese flujo de agua que se agarra de esas dos partes pueden crear proyectos de energía. So we think that area adds a lot to it. This is a driver of the North American monsoon, but there's more opportunities for more water there too. Go ahead, sir. Ya hay otro perfil, o sea, de este proceso de decadencia del agua, ya hay algo parecido en el mundo, ¿se han hecho un benchmark o es único? Are there any other projects around the world similar to this one that try to, we have that problem, so we try to approach it with another solution. Is there something similar around the world that you know? Some of the partners that we have working with us, they have studied it for different areas. We have actually looked at several locations to do it, but here is the opportunity for a pilot program, a template for other places. Hay proyectos y investigaciones de las cuales hay en otras áreas, pero si se haría, básicamente aquí sería el proyecto piloto, aquí comenzaría y ya serían los otros lugares. Sobre el comentario que hizo el compañero, yo había investigado hace como 2 años y encontré que hubo un proyecto similar que se llamaba Nahuapa 21, pero era inverso, querían traer agua del norte de California y Oregon por energía, creo que energía atómica o nuclear, bombearla hacia esas zonas, porque ellos ya miraban en ese entonces, creo que el proyecto estaba involucrado La Roche, algo así, y es un proyecto similar, sin embargo querían traer agua. ¿Hace cuántos años? Eso fue más o menos como en 1998,
que es el PDF, no escrito, no lo encuentro. This is basically, he was doing research. There was a project in 1998 to bring water from Northern California and Oregon down to the Laguna Salada to basically make an town. Nahuapa se llama. It wasn't called Project Nahuapa, but basically was to put a nuclear plant in Laguna Salada. That's an option. Es una opción. No sé. No, eso, al principio tú mencionaste que hablaba de estábamos entrando en un nivel geológico de 1200 años de sequía, ¿no? También se maneja que existen periodos de cerca de 80.000 años que aparece una glaciación que dura una cantidad determinada de años. Entonces, mi pregunta es, ¿va a durar 1200 años ese periodo de sequía o simplemente un periodo que sucede y posteriormente en un periodo menos corto se restablece la normalidad de la sequía? Y el otro punto es relacionado a la cantidad de agua que llega a la Laguna Salada. Tengo entendido que cuando tenían las grandes avenidas del río Colorado, sobre todo en estas fechas, en el equinoccio de primavera, chocaban con las altas mareas que sucedían en estas épocas. Y era cuando se aventaba principalmente el agua a la Laguna Salada, y era semisalada. Más. Y el otro punto es, por esa razón, antes de los 30, la isla para San Felipe estaba por el lado de la Rosa, y estaba el vaso. Basically, he's saying that you say 1,200 or 12,000? 12,000. 12,000? Oh, 1,200 a year. 1,200, yeah. Basically, he's saying about the 1,200 dollars we earn. Is that something that we cost, or is this something cyclical that happens every, Si es algo cíclico esto de lo de la... Puede ser ambos. Es posible que los dos. La segunda manera. El cambio climático está produciendo que se seque. Pero también puede que ahorita el cambio climático que está causando por que seque la... estamos causando nosotros también sea un factor importante. Produce la sequía, perdón. De la corriente. Oh, yeah, he was talking about the currents that enter the Laguna Salada, because sometimes we got also sweet and the salt water flashing in the yeah. And that's what we're going to get to. We're going to talk about that. Right, and with this and would that affect the area? Because he says before that, the entrance to the South Felipe area was through the Muros area. Higher up in the mountains. Yeah. So he's concerned that it might change the routes, or because it's a big water flow, and we do have like a small road that goes to San Felipe. Yeah. Anything could get enhanced or repaired or widened or made stronger though too. Yeah. As part of that, right? If there's any issues that come up, that becomes an add-on or additional element that we would look at. Es un hecho importante y se tendría que incluir, porque sí, como se trata de expandir el lecho, obviamente tenemos un camino muy corto que nos dirige hasta San Felipe, entonces sí tendría que verse en el proyecto porque se tendría que solucionar pues, antes de que comience un puente. So this is the bigger thing that we wanted to bring to everybody today. Por eso, por el tema principal por el cual trajimos a todos aquí. Podemos lograr que el río, el nivel del río suba, entra y sale. Cuando el nivel sube, el agua empuja más hacia adentro y tiene impactos hacia adentro, pues en el Valle de Mexicali también. So what we're looking at is by 2030 we might have a major issue with erosion, with all of Una erosión, this cada que entra y sale produce erosión en la tierra. All of this being inundated with ocean water. That's our concern,
Es una gran preocupación para Mexicali, para toda la gente que depende de depende de su economía de eso. Cómo introducir energía en la laguna salada. Básicamente, esto es una de las problemáticas y es lo que quería que vieran. Esta es una proyección de lo que podría pasar. El agua del mar entrando a esta agua, no solo a la laguna salada, sino a esta área y saliendo, pues porque básicamente eso sería causado por la marea, entonces entraría y saldría agua que no solo afectaría la parte de la tierra, sino que también podría afectar y contaminar los acuíferos que puede haber en esa área de Mexicali. Yeah, so right now, 20, 30 years, maybe. 20 y 30 años, una proyección a 20, 30 años. And we can create the canals to bring that water over here instead and circulate it back around. Move some of the energy. Podemos crear canales que redirijan el curso hacia la laguna salada y básicamente quitar la atención de esta área y también utilizar ese flujo de agua para crear plantas hidroeléctricas. Eso es precisamente lo que hemos venido nosotros trabajando desde hace varios años. Más que nada en gráficas, nosotros lo tenemos de manera física. Llevamos trabajando en eso para que también le digas no más en gráfica y no nos tenemos que hacer hasta realidad. I actually been with him to the Salada place, to the Laguna Salada, and the river that he and his father created. Right? I took my drone there. I got footage of that area that we would like to see. But that's basically one of his projects that we can use that water flow to create jobs, renewable energy, and great biosphere for fauna and flora in that area. Yeah. Well, this is Coyote Canal. Coyote. Between here and Campo Ramona, there's a lot of opportunities for water flow, for bringing water in, fresh water down, or salt water up on both sides of the Coyote and all the way around the Laguna Salada. Tengo una gráfica donde les puedo mostrar de dónde estamos haciendo nosotros la esta de ahí, de donde dice el Campo Ramona. Donde dice el Campo Ramona, nosotros por ahí más o menos por donde se hizo. Esta es una gráfica del Coyote Canal. Ese es del canal y esta área del Campo Ramona donde se puede aprovechar el flujo de agua para crear trabajos. Tanto traer agua fresca del norte para abajo como llevar agua de mar hacia arriba. Projections of all the Campo Ramona that we look like this. Well, and that's the idea, is that there's an opportunity, economic opportunity for fishing and development in Campo Ramona. Para pescar, Campo Ramona, también en Colorado. That's where I thought Perdón, would be Río a great Colorado. place to have a visitor center, an education place, and a demonstration because you have fresh water, but you also have the Agua access to seawater. dulce So y this también really tiene quick, we're agua going salada. through 3 different phases of Laguna Salada Diferentes tipos de caras de la laguna looking salada. at $80 million to start water flowing in. What we have to do, to several of the questions, Coyote Canal is flowing right now, Canal but Coyote. silts and sands, it's really shallow, so it needs to go wider and deeper to allow more water to flow in. Puede entrar más agua ahí. When was the last time you did a Coyote Canal? A couple of years ago. En un par de años. ¿Cuánto tiempo tardaría? Where I can show you how it's about 80, we already went and took measurement. Yeah. It's about 1.80 metros. About 5 feet or deep. Yeah. 84 a 86 metros de ancho y de longitud son alrededor de 60 kilómetros. Ese es el proyecto inicial para el que sería el canal del Coyote. Necesitan una inversión de $80. Yeah. De 80 mil millones de dólares para básicamente 80 mil millones de crear flujo dólares. de agua, pero también la arena se sienta en la base del canal y hace que el agua sea más corta. Aunque hay flujo, pues la arena está haciendo que el flujo sea menos, entonces necesitan ampliar el canal para que haya más flujo de agua, hacerlo más hondo y más estrecho. Pero ese sería el proyecto inicial de redirigir el agua por esta área. And he's right.
esa ocean water. When we went there, it was kind of squishy because the last time it flooded, this entire region was ocean water, right? It went outside of the Coyote Canal. If we can dig it deeper and wider, you can channel it in more más Es un profundo. problema porque el año pasado se había encontrado toda esta área y pues estaba, dice que el sedimento que está alrededor estaba un poco, todavía tiene esa agua ahí, pues entonces con esta inversión podemos hacer el canal más hondo y ancho para canalizar el flujo de agua por esa área. Buenas tardes. Les voy a dar un pequeño recordatorio. Yo soy de Mexicali. Hace 35 años, no sé si los que se acuerdan que son de Mexicali, hace 35 años se comenzó a secar la laguna esta, se llenó. A mí me tocó verla en el proceso de llenado y me tocó verla en el proceso de secado. Hace 35 años yo estaba joven. Hace 35 años pasó eso. ¿Alguien sabe por qué se secó eso? He's from Mexicali and he says that he was in the early ages when the Venezuela started filling up with water, and then 35 years ago it started dry, and he's asking if we know the reason why it dried out in the first place. Ok, hace 35 años yo era joven y me tocó a mí conocer ese proyecto directamente. Ese proyecto lo hicieron unos americanos, como ahorita. Ese proyecto vinieron unos americanos y iban a hacer ahí un casino, iban a hacer un hotel ahí. ¿Y qué pasó? Sí, aumentaron los niveles de agua y había más agua. Entonces estos americanos, igual que quieren ahorita hacerlo, pusieron una dragaron el canal ese que ustedes quieren dragaron ese canal y comenzaron a meter agua del mar de Cortés y de los excedentes que había el río Colorado. Lo comenzaron a meter y lo llenaron. Bien llenado. Y pusieron ahí las redes en el canal para los camarones y para todo esto, lo mismo que se hace en estos años. Eso hace 35 años. Hace 35 años a mí me tocó que la persona que estaba pagando eso llegó con nosotros, yo trabajaba en la petrolería, llegó con nosotros y me puso los planos ahí. Me dijo, ¿sabes qué? Todos invadieron, los del PRI, los del PAN, el Pitufo, esto y lo otro, invadieron toda por la orilla, le invadieron todo. Entonces le pararon el proyecto a él. Entonces, oye, me pararon el proyecto, invadieron todo y nos tocó a nosotros ir a revisar todo eso y todos los paracaidistas de ese momento que había ahí, que eran el Pitufo y todos esos que estuvieron en la cárcel después. Pararon el proyecto, entonces esto ya lo tenían lleno. Entonces dijo, ¿sabes qué? Me van a quitar el dinero de Estados Unidos para dragar, porque era un dineral que dragaba cada 6 meses. Es lo mismo que tiene que hacer ahora. Dragaba cada 6 meses y él paró todo por los invasores que hubo en la orilla de la playa. Entonces paró todo su pescadería y todo lo paró. ¿Qué pasó? Se empezó a secar porque él ya no dragó. Y si no se está dragado constantemente, aunque tú tengas agua ahí, no tiene el nivel. Por eso siempre tiene que trabajar y mucho cuidado porque cuando ya esté lleno, cuidado ahí. Yeah, he's saying that basically 35 years ago there was another project. They were going to put a casino in that area, and they started dragging that this area, so water started flowing in. They started dragging the canal, so more water flowed. But when they started casting more attention to those authority investors and all that. People from where? ¿De dónde venían las personas que invadieron? ¿De dónde eran las personas que invadieron? De Mexicali, son todos los grupos que había de aquí en Mexicali, del PRI, del PAN y de todos los partidos. Yeah, the political parties, they wanted a big hot, right? So they started invading that area, the beachfront of the Venezuela, because they wanted some of it, right? And once that happened, and this is something that could happen to us right now, they lose the funding. They stop dragging the canal, and less water stop coming in, and that's basically what started, the drought of the Venezuela. Yeah. No, that's a good point, and that's why we're having this discussion. Es por eso que estamos en esta discusión, esta conversación, por tener todo esto solamente
inversión, es para la comunidad, para las personas de Mexicali, país de México. Agua al casino o para el persona. Pero sí se tienen que dragar eso siempre. Y los encargados son ustedes. Independientemente del agua que va a subir el nivel del agua. Es por eso que le tenemos que dar el enfoque a las reservas naturales, a tratar de cuidar el medio ambiente, porque en ese entonces era un proyecto de inversión, para dejar dinero. Entonces lo que queremos hacer, lo que están haciendo ellos es más que nada de reactivar una zona natural, y eso que tratar de venderlo así para que nadie trate de meterse ahí y tratar de sacar provecho. Sí, tratar de hacer turismo, pero el turismo que no contamine ni afecte el mismo proyecto que están. Una pregunta, digamos, ¿esos terrenos eran indígenas, ejidos, comunales, que no tenían dueño? Él compró 500 hectáreas ahí en la orilla. Porque él compró 500 hectáreas. Hay 500 hectáreas que es en particular de la orilla, por ahí hay que es donde cobra algo, no sé quién hace qué pasa ahí. Él compró 500 hectáreas, él ya las tenía compradas, ¿sí? Yo no sé si las revendió o no. ¿Quién? Esta persona que dragaba acá atrás. Oh yeah, the investor back then, he bought 500 acres at the place, and he was the one who was dragging the canal to increase the water flow. But basically, no sé si se acuerdan, él estaba, llegaba a la orilla casi a la carretera ahí. ¿Era pequeña propiedad, ejido o por lo que era ahí? Él compró 500 hectáreas. besides, making it deeper and wider, there has to be a continuous. El que compró la cooperativa, su abuelo, unas tierras por ahí, le está explicando. Y ellos vendían por la otra parte. Ya por eso no pudo haber esa más inversión. ¿Y qué pasa? Que suben los niveles de la tierra porque no se da, que no es el que no entra en los fluidos de agua. Pero se seca. Y se seca. Los recursos propios. Básicamente lo que me está diciendo es de que el sistema que se implementaría en esa área del canal Coyote sería una maquinaria que se va a poner para que se esté limpiando constantemente. Y dice que esa tecnología es muy avanzada y es básicamente lo que usan para hacer islas. Eso le pregunté y eso es lo que usaron para hacer las islas de los Emiratos Árabes. So you come back around and drive it again, or drive it down, drive it back. Every time you can widen it. Cada que entra y sale va haciendo una pequeña erosión. The next phase is using the dirt that you're dredging to create a berm, and that gets water to turn back around, right? So that way we have water that flows back around and out, and then you blend the ocean water coming in. Dice que la segunda fase sería utilizar esa tierra que estamos sacando, que estamos dragando de ahí mismo fuera, para hacer una berm, separation berm, so that way water flows in and then goes back. Una separación de esta área para ya sea subir agua salada hacia esta área y bajar agua limpia hacia abajo. O sea, esa misma tierra se reutilizaría para hacer una barricada pues, entre lo que es el agua salada y el agua limpia. And that keeps the salinity stable. It keeps it so it doesn't get too salty. Eso mantendría la salinidad. You bring it up and then you turn the water back around so it's cycle. Es un cíclico. Que mantiene la salinidad del agua y el flujo de agua salada y de agua. If it didn't have this berm, then all of it would start to get saline, hypersaline, because the water that flows in wouldn't push it around. So what we want to do is push it out and around. And if we need boosters to move the water, we can do that. But we think the energy is already here to push it in and back out. Básicamente, si no tuvieran esa barricada, no tendría la potencia para que le dé vuelta. Pues quieren que entre a esta área y esta área misma la empuje para abajo. Entonces, si no se crea esa barricada, no podría se crear ese flujo de agua continuo de norte a sur y de sur a norte. And we'll get into that shortly, but the incoming ocean water also turns around and blends with the salty water that's up here. So you have this blending it back down to lower salt. Sí, y básicamente sería no solo a esta área, no sería solo a esta área de la laguna salada y el Salton Sea, sino que regresaría directamente al mar y combinarse otra vez con el agua. And just a
to let everybody know, there's no salted seawater that comes into this. Salted seawater stays in the U.S. Solo para que todos sepan, no hay agua del Santo Sí que vendría hacia acá. El área del Santo Sí se va a quedar, el agua del Santo Sí se va a quedar en el Santo Sí. And this is important. This is what's happening now. Es lo que está pasando ahora con la agua y todas las agencias de agua que entienden lo que está pasando ahorita. Tal vez esté equivocado o un poco, pero ahora el agua es muy salado y eso daña a las especies del norte de Baja. Y puede ser un agua menos salada para mezclarla. A los representantes de Conagua, que esa es una proyección, no están seguros, pero eso es lo que ellos creen que está pasando y esto básicamente es lo que les afecta a ellos, la salinidad del agua que está subiendo mucho. Sube. Y eso es lo que quieren crear ellos, una mezcla. Una adecuación que sea mejor, que sea menos salada el agua para que pueda regresar, entrar y salir. Mezcla. So this is a big part. The Sea of Cortez is a big part of how this system can operate and make that environment better. This right here is talking about the water circulation. So we've been talking about it before. La forma en que circula el agua entra y but we're also going to blend it right here, so it has less impact on this environment. Esto es lo que ellos quieren hacer, o sea, que entre el agua, pero también tener un canal para bajar el flujo en el caso de que sea demasiado y tener ese flujo para que no afecte también a esa área. Estamos sacando, pero al mismo tiempo no estamos sacando tanto que podamos afectar esa área. And the really interesting part is there's no energy. We use the high tides of the northern Gulf of Baja. High tides are almost 21 feet high. That can power all the water into the system. Normally that's going to be powered straight into Mexicali, into the farms. All of that water, as sea level rises, you're going to have more of it hitting directly into Mexicali. We can turn that energy and put it into Laguna Salada. Y básicamente no ocuparían ellos energía para mover esa agua porque las mareas ahorita son bastante altas, son de 21 metros. Entonces esa misma energía es la que va a empujar el agua hacia la Laguna Salada y el Valle de Mexicali para el área. To the point of the person that was doing the casino, they could have brought water in, but it would have stayed there and it would have turned into the Salton Sea maybe even faster, because it would have been only ocean water in, and that would have gotten saltier much quicker. So the Salton Sea has fresh water coming in. It has agricultural water coming in. That's why it's lasted for 100 years. But right now it's past the tipping point where species can survive. If Laguna Salada only had ocean water, it wouldn't last 5 or 10 years. Una salada, solo agua salada del mar. Ellos podrían meter agua, es muy fácil meter agua en la Laguna Salada, pero ese es el problema, que solo sería agua salada y no tiene un flujo de agua dulce, por lo cual no iba a durar mucho. Y por eso el Santo Sí ha durado tanto, porque tiene un flujo de agua dulce. Pero ahorita ya solo tiene un tiempo de vida de 100 años de las especies que pueden vivir allí. Entonces, si se hiciera eso, solo duraría 5 años en la Laguna Salada. Con el sistema que nosotros estamos implementando, estamos introduciendo agua dulce también a las saladas, se hace la mezcla de agua dulce y agua salada sobre el canal alimentador. Yeah, he's basically saying that what he's doing is ocean water, salt water, and fresh water. Blending. Yeah, so this is, we wanted to bring this about because I know this is a conversation for the Ejidos, Cucapa, Canagua, different agencies, is aquifers and water in the area. So these are the aquifers that we've seen on our maps, the larger ones. There is water in Laguna Salada, but it's already salty. It's already brackish. So if you're taking water out of Laguna Salada, it would already need treatment to be used for agriculture or drinking water. So we wanted to bring this about is that if this area floods, it'll have a negative impact on all of these. If the Laguna Salada floods on its own and isn't managed, it will have a negative impact because of the saltiness of the water and the area in there. So
sea level rise and ongoing subsidence, this entire region can have a big disaster from that happening without managing it. Básicamente esos son los fondos acuíferos que ellos han encontrado en el área, son bastante grandes, pero ya están siendo afectados por el agua salada. Ahorita tienen altos niveles de sal y pues si sigue creciendo el flujo de agua, pues se van a ver totalmente contaminados. Se pueden usar ahorita para la agricultura, pero tienen que ser altamente tratados para poderlos usar dentro de la agricultura. Entonces lo que ellos quieren hacer es, como sigue diciendo, el flujo de agua, de entrada de agua salada, tanto el agua dulce, pues para mantener una estabilidad y no tener tanta salinidad en el agua. So what happens here is that when you flood the Laguna Salada, it might actually have a positive impact. When you have ocean water in there, the water that comes off of the mountains might actually stay in there and will be held up higher, so that the aquifers that are being used on the west shores will have more water retention because you have ocean water underneath it. So more fresh water comes on top, the ocean water will hold that higher up in the system. We'll go to the next one. Un beneficio de también meter agua salada en la laguna salada es de que el agua que se quede en los sedimentos de abajo, al pie de las montañas, va a permitir que el agua fresca se mantenga arriba, pues, también por la densidad del agua salada, pues, se mantiene el agua fresca arriba, entonces tendríamos pues básicamente la oportunidad de que se llene eso y poder tener el agua, mantener el flujo de agua en su nivel. And so Laguna Salada has always been silted sands. So it goes through Laguna Salada faster than it does through the mountain range that's on the west of Laguna Salada or the east. Right? So if you see this diagram, that's all sand underneath there because it got created this way. Laguna Salada, the water, when it goes on top, will go through it faster. Sí, básicamente la forma, o sea, es que es demasiado científica, it's very scientific for me. La forma en la que se crea la segunda salada, el sedimento, hace que se absorba más el agua por eso mismo. Entonces, si hay lluvias aquí, las pocas que tenemos, por eso cuando llueve aquí se seca tan rápido porque la absorbe el agua que tenemos ahí. Entonces, si hay un flujo de agua del mar, se mantiene en esa área y ya podemos retener el agua potable que se crearía en esa área. Yeah, so we started mapping. These are the largest one for some of the property owners that are here. They know that on the west shore of Laguna Salada, these are some of the larger aquifers that are in the area. Those would actually have a positive impact if Laguna Salada was full of ocean water. The east side? The west side. The west side. Sí, los acuíferos que están en la parte oeste son los que más se verían beneficiados. Cercanos a close to the Guadalupe Canyon. Cañón de Guadalupe. Los acuíferos que están cerca del Cañón de Guadalupe son los que se verían más beneficiados por la retención de agua dulce en esa área. And most of the green, all of this water is already brackish. Under Laguna Salada, it's already salty, just because of where the water was in there for a long time. Sí, y las que están en el área este, pues son los que están siendo más afectados por básicamente la salinidad que está entrando del agua del mar que nos está sacando de ellos. And we need to study this more. We need to do more geological studies, more environmental studies, more of that. This is just what we have been able to discover from our research of the hydrology in the area and the geology. Sí, se necesitan más estudios para determinar qué es lo que está causando y cómo es que lo está causando. Esto es solo lo que han sacado por los departamentos de geología e hidrología que están haciendo investigaciones en esta área. So just that's kind of what's happening in this area of farming. This would go underneath it, right? Go underneath it, kind of like this. This is a freshwater, this stays on top while the ocean water comes underneath it and holds the freshwater higher. It's called a freshwater lens. Eso es lo que está pasando, tenemos el rancho Sumeques de Dátiles, entonces el agua seguiría por aquí pero por el área de abajo, entonces aquí vemos cómo está el agua fresca y esta zona es una zona donde se mezcla el agua fresca con la salada y mantiene ese flujo de agua y de los niveles
So you can see it's very salty in the northern part of Laguna Salada. That's where this picture is taken from. That's because all of the water had evaporated over time and all of the salt concentrated into the northeast portion of Laguna Salada. Due to evaporation, right? All of it concentrated. Se puede dar cuenta que en las partes norte de la Laguna Salada es donde se concentra más la salinidad y en cuanto se evapora el agua, eso es lo que queda, toda la concentración de sal que tenemos aquí es demasiado. And so some people might assume that the water came in from the Colorado River in 1984, that all the water underneath it is fresh water, right? But what happened is a lot of water evaporated. So a lot of the water that actually made it down into the Laguna Salada aquifer is brackish because a lot of the water is in the atmosphere. What's left behind is salty water. Sí, muchos asumen que el agua proviene del río Colorado, pero lo que no se da cuenta es de que cuando se evaporó toda esa agua, lo que queda más que nada es el agua salada y toda la salinidad que quedó. Entonces, cuando se evaporó todo eso, queda en la atmósfera y lo que deja es solamente pues, la sal. Y los acuíferos están con varios contenidos de sal. We've already talked about this before, but same thing, inundation of ocean water can have a negative impact. Y pues ya habíamos hablado de esto, la inundación por parte del agua salada nos va a traer es un riesgo para toda la comunidad mexicana. So, switching gears a little bit, we talked a lot about Laguna Salada. That's the primary reason why we're here today, to have that focus. Quickly, we'll go over the reasons why this project also benefits the Salton Sea. And this can be a non-water importation type of project without ocean water coming in. You could do a small demonstration, South Lake demonstration to improve water quality, create better habitat on the south side of the Salton Sea. And as you can see, $16 million for 21,000 acres compared to a $20 million project that's happening right now on the northern tip of the Salton Sea for 1,000 acres or 2,000 acres. So the price benefit between a dredging system where you excavate the dirt with a boat compared to building a wetland or constructing something else is much cheaper and much faster. Sí, dice que básicamente pues, por el flujo de agua sería una inversión mucho más menor que la que se está llevando ahorita en el Salton Sea, donde están es una inversión mucho más grande y menos área. O sea, estás hablando de un costo de $16,000 millones para un área de 21,000 acres, cuando tienen un proyecto similar de $20 millones y solo 1,000 acres en el Salton Sea. Entonces, por el mismo beneficio que tenemos del flujo del agua, se puede crear. This is just a demonstration, right? It's a short demonstration. There will be a demonstration of what the larger project is, which is another berm and then another berm. Right? Sí, esto sería solamente una demostración para un proyecto sí, mucho más grande de lo que se puede hacer. Pues sería mucho más barato y de más alcance por el mismo flujo del agua del mar que está entrando. And looking at the different phases, $16 million, $19 million, $10 million, for almost fixing the Salton Sea right now today without water importation. Right? Being able to use the same dredges that we use in Laguna Salada here at the Salton Sea, you can get that project done even faster. The problem is, this is a salt sink, and without more water inflow, eventually, this is to your question about earthquakes. Cerca de los Eventually, temblores, something like this, algo if así, there's not pues, enough water no on tienen this side of suficiente the agua en berm, esta parte, you would have an issue with it collapsing. tienen problemas de colapso. When you have water, ocean water flow Cuando in, entras a agua, then you have water levels both sides balancing it out. hay un balance entre But ambas. currently, a project like this that the state has looked at is $1 billion or $2 billion, and it's built out of rocks. Billones. It's meant for there to be no water on one side and water on the other. This project, if you had a rupture, if it failed, you bring your dredge back out and you fix it. And then the water that goes from here to there, there's no impact, or vice versa. Because it's only going to take you a few days to get your dredge around to fix it, because you're pouring dirt on it, right? Básicamente es un proyecto que para ellos es un poco fácil llevar. ¿Por qué? Porque lo que están utilizando son las barricadas que les habíamos dicho de la misma tierra que sacamos de aquí,
para redirigir. Entonces, la pregunta que hiciste acerca de la falla de San Andrés, si algo de eso llega a pasar, lo único que sería es poner una barricada para tratar de mitigar, o sea, que no se dé el agua. Entonces, lo único que vas a hacer es ponerle más tierra para que no se siga desperdiciando esa agua. Entonces, también cuando hay más agua, mitiga los efectos de la falla en el área. And this is really important. 350 parts per thousand. Ocean water is around 35 parts per thousand. So this becomes the area where you capture all of your salt from the last 100 years, and the next 100 or the next 300 years can go into an encapsulation berm. So that could be nutrients, heavy pollution materials, if you want to treat them before they go in, or it becomes a place where you put all of that to take it out from the perimeter of the salton sea. And you can kind of see these levels. That's a little higher than ocean water, but up on top you have 14 to 22, 8 to 12, 6 to 7 parts per thousand. So you're adding a lot more species of fish that can survive in that whole ecosystem. No pueden sobrevivir en esa parte, está más alto. Salt particles, right? Ajá. Salt, yeah. Esas son las partículas de sal que están, yo no soy científico, pero si ven en esta área es donde más se encuentra la salinidad de esa área. Pero también en esta área se ve que tienen menos cantidad de salinidad, y es donde podrían aprovechar para la cultivación de especies marinas y para hacer criaderos de especies marinas en esa área. Y es lo que te beneficia del agua, cuando está circulando bajaría la salinidad básicamente de toda el área, pues podrían tener un mejor control en manejar la salinidad la salinidad y las partículas de sal en esos mantos acuíferos. Sí. Really interesting, if more of this water goes into the Colorado, we have more freshwater flow. Y entraría agua dulce también. And then open, pump that water in, and then this is more fresh water. So this sacaríamos agua de ahí, esa agua salada, y entraríamos fresca, agua dulce. Básicamente ellos pueden disminuir esta área que es la que tiene la mayor cantidad de partículas de sal o de salinidad, poniendo barricadas de tierra. Entonces se van poniendo barricadas y barricadas para tratar de disminuir esta área y tratar de mantener el agua fresca y hacerla más grande. You're not wasting the work you have. Es una pérdida de trabajo. You cut into it. Now you have channel islands all the way around there for boats and different Crear una activities. especie de islas. Sí, básicamente no lo estás desperdiciando porque creas canales y eso se puede modificar. Se hacen canales, se conecta con otros y tienes canales para que puedan pasar botes y para boats, water treatment. Sí, y para plantas de tratamiento de agua. O sea, puedes poner algo aquí que no interfiera tanto con esta área ni con esta área. Pues, digamos un criadero de pesca sin afectar las demás áreas, solamente como está barricado con la arena, pues se puede mantener solo. Go to the next one. So this could be at Salton Sea and Laguna Salada with the same boats that we're using. You pump up the sediment and you make islands. And you do that strategically in areas where you want it to be deeper for high quality fishing, and then you want the dirt and the land around it for habitat or recreation or development. So this could be in both the Salton Sea and Laguna Salada, and these would be kind of those separation berms. You get to use them for different purposes, for recreation. Se puede usar para diferentes propósitos de recreación. Esas son las barricadas que se hacen. Caminos. Sería una proyección a las barricadas que era para diferentes formas de islas. Se puede hacer tanto islas como barricadas, así como para hacer detalle aquí. áreas recreacionales como poner plantitas. Estructuras, infraestructuras. O sea, como se había dicho, como áreas para hacer agricultura, digamos, criaderos de pesca y áreas de turismo. That was a design we have for Campo Ramona, seawater agriculture, south of Campo Ramona in that area.
just as a way to create an opportunity there and a visitor center. We'll go to the next one real quick. So this is connecting Laguna Salada and Solo Salton Sea. conecta con This Laguna is Salada the more y cost Salton Sea. involved in the project is that you would have a pump station, you'd have a piping system, and you'd have a hydroelectric power generation. Ideally, you could just have a canal, but sometimes that could be equally as expensive. So this is the hardest part, but the idea that Esta es we la have parte is más to do it dura in 3 parts. del proyecto. Laguna Salada, Laguna all of Salada, it, todo, Salton Sea, all of it, and Salto, then connecting the y two to conecta cross the U.S.-Mexico border. That permit una takes a longer time, but you can do them all at the same frontera. time. Ese es el proyecto más grande y el de mayor costo que se dividiría en 3 partes. Básicamente hacer una planta de bombeo, poner las líneas y ponerlas entre lo que es México y Estados Unidos. Eso se ve a grandes rasgos. Dice que básicamente se puede hacer por un canal, pero dice que aunque sea un canal podría tener el mismo costo. Eso sería un proyecto a mayor duración y pues ustedes pueden redondear los costos por una planta de bombeo, que son 50 millones, la tubería, que son 273 millones. That one's like hydroelectric power, so you can generate energy when the pipes hit the Salton Sea. Y ya las plantas de utilizar las mismas líneas de agua para poner plantas de Hidrobombeo. Hidrobombeo. Bueno, para crear energía. And these connect to the pump station, so it's no energy, right? You're balancing out the energy you're producing, and we would actually have more energy than we need for the pump station. Sí, entonces básicamente estas Generadoras. generadores de energía Producirían más que eso. energía para que se sostengan estas mismas plantas de hidrobombeo. Y más. Sobraría energía, tenemos energía de sobra. Entonces ese proyecto sería sustentable. So that's the infrastructure, right? You have one, phase 1 over here, whatever phase you want to call it. Laguna Salada restoration, one project. We're looking to the gentleman's La question. propuesta no es factible y México está poniendo en riesgo la cantidad de agua que se recibe del río Colorado. 18 months to 2 years to actually build it. No les crean. So you might have a project 20 años, 17 all of Laguna Salada in 4 years. For around Antes de 300 terminar, million vamos a leer aquí sus comentarios frente a los expositores. Sigan escribiendo sus comentarios y para hacerlos, para que su voz se escuche. Comenten y denle like si les está gustando transmisiones en vivo. Una predicción de 4 años para que ese proyecto ya Para esté hacer. en su totalidad. A lot different than any other project. Water just goes downhill on the U.S. side. No water comes back. Con un costo, se me olvidó, with the cost of 300 million. Plus or minus for all of Laguna Salada. Yeah. Con un costo de 350 mil millones de dólares por todo. Estos son los costos ya del proyecto. All the water goes downhill. Earlier projects from the state, they were talking about bringing ocean water to the Salton Sea, taking Salton Sea water and putting it back into the Sea of Cortez. This project, water is only one way, downhill. Sí, entonces había proyectos anteriores que decían llevar agua salada al Salton Sea y bajar el agua del Salton Sea hacia abajo, pero de esta manera solo habría una corriente de agua que sería uphill. Downhill. Well, it goes up and then down. Sí, que sería el agua de mar hacia arriba y el agua flotar hacia abajo. So it goes up about 100 feet, negative 235 on the other side. So you go up a little bit and then all the way down to the Salton Sea, which is below sea level. Yeah. It's negative 235. That's not important. Sí, básicamente estamos abajo 235 what? Meters? Negative 235 feet. Oh, pies. 235 pies. Estamos abajo 235. Salton Sea. Salton Sea. Yeah. So overall project, that's kind of the thought of it, is that this benefits the northern Sea of Cortez. Más del Cortés, no del Cortés. You have the restoration of all of Laguna Salada, Restaura Laguna and the Salada restoration of the Salton Sea. y luego All Salton three of Sea. those are around Todos $1 estos billion, alrededor de which seems like a lot of money. But each one of these, this will be the second largest lake in Mexico.
if Laguna Salada were flooded, it would be the second largest lake in Mexico. The Salton Sea is already down and already creating some of that toxic dust that's blowing in this area. And it's very difficult to find when that solution is going to happen. If you get a project like that in the Salton Sea area, that can start filling it back up on either side of that restaurar los niveles pretty soon. Básicamente el proyecto global sería tener un costo inicial más o menos de $1 billón, que sería la recirculación del agua, la restauración del área de la laguna salada y también un poco de que se llene el Salton Sea para que no cree polvos tóxicos. Entonces dice que si se llegara a llenar la laguna salada, crearía el segundo lago más grande de México. Grab a calculation too. So the biggest concession or the biggest consideration is price per acre. And so when we look at a project like this, there's 220 plus 200,000 acres. So we have about 420,000 acres. And the biggest question that we have is, what is the cost per acre? Una de las preguntas que más se hacen es cuál sería el precio por acre. And most projects are $40,000 or $50,000 per acre. This might be $1,000 or $1,500 per acre. So the cost of what you get compared to the benefit, comparado con el beneficio, las dos cosas current standards for a wetland or for a dust mitigation project. van muy por encima. Go to the next one, and then I think it has a little video. So try to click on that one. And this is an earlier version. This shows like a boat canal through the Eagle Mountain. Can I just mention the last part? That was very important. Dice que la mayoría de los proyectos cuestan entre $40,000 y $50,000 por acre, porque se tiene que invertir en el bombeo de agua y otros recursos. Como tenemos el mismo flujo de agua, solo costaría entre $1,000 y $1,500 por acre. Yeah, it goes from like $20,000, $40,000 per acre to $1,000 or $700 per acre. And that's important. When the state of California might be an investor, when a private investor is involved, if you can show the price point, that's really important. And this doesn't have to just be a straight canal. From an architectura, that's my background, this could be wide, it could be islands that happen. It doesn't just have to be a canal. That could be wider, it could create these different areas where you have recreation, not just moving water. And that's the flexibility of our barge system. Básicamente eso no tiene que ser solo un canal, pueden crear estas áreas anchas donde se puede crear las áreas recreativas, áreas de aprovechamiento para plantas, tanto de reciclaje como de energía renovable. Se pueden crear pues, como ellos gusten, pues, por lo mismo el uso de esas barricadas. Ellos pueden crearlos a su comodidad y el beneficio que tienen. And this is what? That's Laguna Salada right here. We're flying over Laguna Salada. These are Eagle Mountain right here to the right. And this was an old design. I think our current path goes this way. But the older design that I wanted to do was having a boat where you could take a boat in through a canal. And maybe we could do that later, right? If you had another investor with another $1 billion to have a border crossing where you could take a boat from one side of Mexico to the US side, that might be an opportunity. For me, I just like the idea of what that would look like, taking a boat anywhere in the world into Laguna Salada and having that be an opportunity zone, and then taking it up through the mountains and across down to the Salton Sea. So there's a lot of opportunities, there's a lot of ways to do that, but the difficult part is just starting the conversations. So it's been about 4 years of us doing the engineering, and now we're at a point where we're sharing that with the state of California. It's in review right now. To one of the questions about timing, their review committee from the UC Santa Cruz, they're looking at having results of feasibility for all Salton Sea water importation projects by this summer. It was submitted in October.
they're going to make a decision and give a recommendation to the California Natural Resources Agency this summer. So if this is a project that you want to be involved in, write a letter to the state of California or to us, and we will pass that along, because everybody working together can help the decision process of the state when they're looking at the project. Pues, básicamente está diciendo que es un proyecto interesante, es algo que a él le motiva mucho saber que pues, tal vez en un futuro se puede agarrar un bote y recorrer toda esa área. Este es un proyecto que ya lo tomó la Universidad UC Santa Cruz. La Universidad de Santa Cruz, ya lo sometieron en octubre, y pues el hecho del tiempo es de que ellos quieren tener un proyecto, una base ya para este mismo verano. Entonces, si a alguno de ustedes les interesa, podrían mandar una carta a la Universidad UC Santa Cruz. They can send a letter to the state of California. They're advising California Natural Resources. Que manda una carta al Departamento de Recursos Naturales de California, o mandársela a ellos y ellos la pueden pasar a ellos mismos. Excelente. Bueno, en ese sentido propondría que este proyecto se enviara por parte de México al CICESE, Ensenada, que es el Centro de Investigaciones Científicas y Estudios Superiores de Ensenada, el CICESE. Ellos tienen especialistas en ese tipo de proyectos, geólogos, gente muy calificada, oceanólogos, para que ellos también puedan emitir una opinión. Quizá habría que pedir al Congreso del Estado que por conducto del Congreso se remitiera al CICESE para su conocimiento y opinión científica, porque esto no es un asunto, pues es un asunto científico, esencialmente, ¿no? Entonces hay que conocer la opinión de los científicos. Yeah, he's basically saying that he is very interested about the UC Santa Cruz, and that we can also bring attention to the CICESE, which is a research facility that is in Ensenada. And we can get the Congress, we can get the Congress interested, so we can bring attention to them, so they can tell them and bring attention to this matter, and also, do more research on this area. Y otra cosa más, el Senado la Cámara de Senadores de México está modificando la Ley General de Aguas para ya establecer el uso del agua salada, el agua del mar, su aprovechamiento. En este caso, si vamos a mandar agua para Estados Unidos del mar de Cortés o del Alto Golfo, tendría que ser a título de exportación de agua, lo cual implicaría un cobro. Se estaría cobrando por cada metro cúbico de agua. Costaría dinero. Habría que agregar los proyectos. Cada metro cúbico que pase de la línea en un acuerdo binacional para exportar agua tendría que ser pagado. Yeah, he's saying that basically Congress is doing a reform right now that it's for the uses of seawater for this kind of purpose or this that, I don't know exactly that. But it said basically we have to retitle it because it's the exportation of water also would bring a cost to the United States, because for every cubic meter of water, they would have to pay some sort of tax for that. Yeah, and that's a good question. Different discussions. That might be a way to bring about water balance between Chihuahua and other places that are having conflicts when it comes to water crossing the border. Sobre Chihuahua y If this aquí para que project no haya adds more conflictos. water to the system itself, there might be a way for water treaty agreements. Que esperando que haya diferentes entre varias ciudades en México y Estados Unidos haya convenios de la distribución del agua. Podemos crear el marco para si algo así funcionara, no solo beneficiaría a esta área, pero como habíamos hablado, hay proyectos llegar a convenios. Como esa sería la zona inicial, se podrían traer también
dejemos de lado el mundo, sino que también áreas como Chihuahua y otras que colindan, otras fronteras que colindan con Estados Unidos, donde también el uso de agua en los estados es beneficiario, pues entonces ya hay un proyecto inicial, entonces se podría beneficiar a esas áreas tanto como esta. Una pregunta nomás, ¿de qué manera nos podría apoyar la asociación de ellas de manera pero de casi inmediata en lo que ya hemos hecho nosotros sobre el trabajo que ya está hecho? ¿Qué tan dispuestos están de hacer más que solo en gráficas, de trabajar de lo que ya hemos venido trabajando para que le den continuidad? Como ellos de qué manera nos pueden apoyar, ellos ahorita, ya por lo que ya tenemos ahí nosotros. He's asking, is there any way that immediate way for you to help us do more research or start working on what we have right now, right there? Because he actually owns Pues no es tanto así, pero lo que quiero saber es qué es lo que nos pueden ayudar. Yeah, he wants to basically know if there's an immediate way to help them for what they have right now. Más que con estudios y gráficas, porque nosotros ya lo hemos venido trabajando físico, de manera física. That's my experience as construction, so I'll be out Por there eso to es build eso de whatever construcciones. center you want there, and I'm happy Está, to help. está I feliz think de there ayudar. needs to be a place and a location like this in that region. Estar So if aquí you're working en esta on locación, that would be a collaboration point colaborando where we can have people come and visit for farming systems, for education, por todas and las for personas tourism como too. I'm happy to help with that too. ayudarnos. This process is a Este es big un proceso, process, es un gran proceso esto. but it needs a home in Mexicali, and that might be a perfect place for it. Eso es lo que yo estaba pensando. Sir, hay unas imágenes de lo que nosotros hemos venido. He wants to show you the image that we have. Yeah, we can talk about it maybe later. You guys actually can jump on the call later, and you can share the videos too. Pueden Pictures or compartir. videos, you can jump on the Zoom link because we're going to be running this all day. Would that be okay to share that later in the day, or what do you? Compartir sus imágenes, para colaborar. Sir? I was going to ask the Freshwater conference, and I'd like to know your name and what kind of company or association do you belong in? Okay. For me or for everybody? No, for you. Oh, for me. Para usted. Yeah. Quiere saber. And I didn't actually give a formal introduction. We're supposed No to sé nada. start, and I need to learn my manners too. Mi My name is educación. Nathan, Nathan White, Nataleno Blanco, and I grew up in Coachella Valley, so in Cathedral City. So on the other side of this area, and I never knew about the Salt Sea. So I grew up in the desert, and I never really appreciated it until I started working on desert issues. I'm the CEO and co-founder of Aegis Inc., which is Alternative Generating Energies and Sustainable Solutions, Aegis. And so I'm representing this project in kind of a culmination or a collaboration partnership between many different companies. We have Ingenieria Dennis, is a local civil engineering firm that's a partner on this project. We have Dr. Andrea Neal, who's with Bring Back the Blue, we didn't even get into her component of this project. Let's start with that, and then let me introduce her too, and she can introduce herself and talk a little bit more about her project. But yeah, I come from a project management architecture background, and the reason why we got involved in a project like this is because we need to have an economic and environmental and cost-benefit analysis to environmental projects. A project like this that pays for itself financially, we can replicate in other places around the world if it's self-sufficient. And some of my ancestors come from the Cherokee tribe and the Blackfoot as well, and so I have a passionate place in my heart for all of the indigenous people that are working in this community. But yeah, like I said, we should have a round table and we should all be introducing ourselves first. But Dre, do you want to introduce yourself too? I don't know if you want to translate some of that. Sí, bueno, básicamente para los demás, él viene, su nombre es Nathan White, él es fundador de la compañía
Ages? Yeah. Oh, Engineer y Dennis. Engineer y Dennis son dos cofundadores que le están ayudando a él y la doctora Andrea, es la doctora Andrea. Ella de hecho trae el proyecto de Bring Back the Blue, de traer el azul, o sea, el agua. Ella es la diseñadora de ese proyecto. Go ahead, Andrea. And we also have Rob Simpson, who's our managing, our development director on the phone here on the Zoom link. He's in Desert Shores. And so he's been doing a lot of the engineering associated with the project. Go ahead. So my name is Dr. Andrea Neal. It's really lovely to be here today. Thank you for hosting us. I deal mainly with waste-to-energy projects and environmental mediation. So when I was brought on board, we were looking at the calculations of what restoration takes. And we realized it would cost almost 9,000 gallons a day of diesel fuel for restoration efforts. So then I started to calculate out what it would look like if we started putting in waste-to-energy projects using containerized systems that build on each other, going up 50 tons of conversion of plastic a day to diesel fuel. And we realized that project was significantly less than the diesel fuel percentages if we were just buying it outright from a provider. What that does is it creates jobs, long-term infrastructure, it creates an economic incentivization for a region, and we also work with regions on remediation. So we have pickup partners all over the world that pick up plastic out of the ocean, and we use that ocean plastic for energy projects, but we also use local trash for energy projects. And things like tourism, cruise lines that come in have a significant amount of trash that's produced. Any kind of tourism activities have a tremendous amount of trash that's used. And we're now working with other partners bringing in bioconversion as well. So we're combining multi-tech conversion projects that are bioconversion, plastic conversion, tire conversion, using everything that we can from that to create economic value from trash. So that's a lot. That's a lot to translate. Pero muy interesante lo que alcancé a tomar las conversaciones de que ella cuando la trajeron a ese proyecto le empezaron a calcular qué es lo que se llevaría para renovar el proyecto de Salton Sea. Entonces estaba calculando que eran 9,000 gallons a day. 9,000 galones por día para bombear el agua que se necesita para restaurar el área de Salton Sea. Entonces estamos hablando de un impacto tanto económico como ecológico. Entonces cuando se aplican los beneficios de traer la marea y usar esa energía renovable, pues estamos hablando de un beneficio totalmente grande bajo una inversión de So that amount of plastic can be converted into fuel. El plástico puede convertirse en and pushing the sand over the edge. All of that fuel can be driven with California plastic, Mexico's plastic, diverted into an industrial facility that doesn't have standard emissions. We're not burning the plastic, we're converting it with microwave technology. So it doesn't have the environmental impact that a traditional plastic refinery might have. And you can make grid energy. It could go into an energy network, or it can go into the fuel system. And then adding to that, all the waste tires that we have, there's I think right over here, there's a big, huge tire field. All of that can be pumped into the fuel that it takes to remediate this area and build the project. Una de las grandes áreas que tiene la doctora Andrea es convertir los plásticos en combustible. Entonces se puede utilizar esta área para poner una planta de conversión de plásticos, de desperdicios, tanto de Estados Unidos como de México, para crear ese combustible que también beneficiaría a esta área. Y dice que en esa área, la Laguna Salada, hay un campo muy grande de llantas, que solo está así. Toda esa contaminación que tenemos, ya saben ustedes cómo tenemos aquí llenos de basura mexicana, se puede utilizar y reutilizar con una planta de esas para crear And so over here, the Mesquite landfill, you can bring trains of plastic in to create the fuel that you need. And what we're seeing right now, I don't know if anybody fueled up their vehicles in
In California, $6-7 per gallon. Very expensive. Almost very close. If we have these systems, we can bring that down and lock it in at a rate that is cheaper, and we can drive out some of that competition that is trying to hike rates, drop rates, hike rates, drop rates. All of that is being subsidized by the federal government for fuel production. We can do it without subsidies. We can do it with plastic waste. Lo podemos hacer con combustibles de gasolina, que es $7 el galón en Estados Unidos. Cada construcción de basuras puede contener contenedores, poner otro contenedor en otra locación. Básicamente que pueden desinteresar estas áreas de transformación. Entonces, traerían los plásticos por tren a esta área y a otras áreas, pues es lo que dice que cada planta puede convertir 5 toneladas de plástico al día a combustibles. Y pues, hacer énfasis a lo que está pasando ahorita del combustible de California. Y ya aquí en México también hay muchos subsidios que entran para bajar los precios. Con este tipo de combustibles no tendría que haber subsidios. So like that tire field, you drop one shipping container there until all of your tires are processed, then you have rubber, then you have metal, then you have fuel, and then you move that container somewhere else. That entire area, you can add the plants to clean up the soil too. Básicamente esas plantas son movibles. Se pueden mover al área donde tenemos la concentración de llantas. Viene en un contenedor, que es un procesador, se pone ahí, convierte, quitarías el plástico, el metal y otros materiales que se pueden reutilizar. Y una vez que se termine, se agarra el contenedor y se mueve la otra parte. Recientemente Bill Gates compró una gran extensión de terrenos aquí en Satoshi. ¿Quién? Bill Gates. Bill Gates. Sí. Vice President or former President Obama lives in Rancho Mirage. Sí, él vive. You say Bill Gates recently bought a large portion of consultancy. Sí. Lithium mining. Compró terrenos ahí y bueno, nadie sabe, bueno, se supone que es para hacer un proyecto de... Dice que está minando litio. Ah, sí, indio. Entonces, igualmente General Motors... Minando litio. Sí, ajá, para allá. General Motors acaba de anunciar también una inversión para litio, para aprovechar el litio en esta zona, para lo que ya sabe que, bueno, para la fabricación de acumuladores, de pilas y eso, ¿no? Entonces sería interesante ir construyendo ese vínculo con ellos, con ese tipo de empresas o de proyectos, para que puedan financiar proyectos de este lado también, en apoyo a las comunidades, en este caso Cucapaz, o a los pescadores, o a X, ¿no? A proyectos ambientales, porque son empresas que mueven mucho dinero y practican de la filantropía. Entonces, que pudiéramos tener un acercamiento con filántropos que tengan interés en esa zona. Yeah, he basically wants to bring attention to the big investors like Bill Gates and GMC to see if they want to, because they're big philanthropists and they want to invest in projects like this. Yeah, so that's what we're working on every day. Is if Laguna Salada, maybe you can help out get that back. We're just going to turn it on. Es lo que había dicho, pues, porque el proyecto como se aprovecha la energía de las dos maneras, crea bajo costo. Entonces es lo que los inversionistas quieren ver, el bajo costo. Porque cuando le muestras altos costos y riesgos grandes, ellos se asustan y salen. Pero como eso tiene muy bajo costo y muchos beneficios, es lo que ellos quieren ver. Es cuando están básicamente a la chequera, ¿no? And so being able to do that, Para ser capaces de hacer esto en la Laguna Salada y toda la zona de granjas y crear un balance entre precios y proyecto y tener pues, de inversión de regreso, financiar y que se pague por sí mismo. Los Estados Unidos piensan lo mismo.
how do you balance that out? And it's the price per square foot of mitigation. But there is a lot of financial incentives. What you mentioned, Bill Gates, everybody's interested in lithium. That's great, but you don't want those people working in a place where it's toxic, where they can get cancer because of the dust. Produce cánceres de cierta manera tóxico y es pues una gran oportunidad de invertir en la salud en esta área. Dijo algo acerca de una inversión o una reinversión donde se pueda minar la sal que hay en la misma área, pues está sacando la sal del agua salada, y esa inversión podría estar sustentando el mismo proyecto de renovación. Ahora también esos grandes inversores que ahorita todo el mundo está queriendo agarrar litio, pero no quiere exponer a los trabajadores cuando se estén arriesgando a estar inhalando polvos tóxicos que les van a dañar. Entonces también podrían, al mismo tiempo, porque van a estar ahí sacando, pueden diversificar la retención por ese mismo proyecto que les beneficiaría tanto a ellos como a nosotros. Mark, she's looking for how you pin it to the screen. That's my next goal, is learning Espanol. Me and my wife, we're going to sit down in Espanol for 2 years. And I have to get my architecture license. Those are 2 life goals right now. But is it okay if we have you on screen real quick? Because now we're going to start transition into more discussion. Is that okay? Mm-hmm. Thoughts? Feelings? I know that was a lot of information. We can share this with everybody too. Sabemos que es mucha información, pero la razón de ahora es porque queremos una retroalimentación y escuchar su voz sobre la mesa. We're ready to go. Whenever, if everybody wants 5-10 more minutes, as long as anybody wants to stay, we're done with any part of our section, so it's up to you. We can stay as long as you want, though. Yeah. I'm not sure we can have the address or any place where we can communicate with the what is Santa Cruz, something like that. Yeah. And the other part of the government, I don't know. They get more information about all the agencies involved. Yeah, what I can do is I can give you my card, and then I can give you the contact, the chair of the review committee. I'll also, hopefully Arturo, that's okay. I'll share the contact information for the Assistant Secretary for the California Natural Resources Agency. I think both of those people, if there's a letter that you want to share, those would be the people I can send you their emails of. Yeah, because I'm a member of the Ejido Guardián de la Patria, and supposed to be the canal can pass through, but we don't never have information about that, and then we will have. Yeah, and what I can do too is I can share the information that was published for all of the projects. There was 11 different projects. All of those are posted on the California Natural Resources Agency website as well. I would suggest any government agencies look at all those projects if you're an agency in Mexico and review them to see if there's one that you see as beneficial as opposed to the other. We think that this project Que este proyecto trae un gran beneficio para México también, bueno, para ambos. Puedo leer mensajes de personas que nos están viendo. Messenger por su Facebook. Ajá. Carlos Moreno dice, van por el litio de Salton Sea, y me imagino que eso lo conecta con Cerro Prieto. Si lo quieres traducir. She says that they're going for the lithium in Salton Sea, and that connects it with the Cerro Prieto. No, that could. So the Prieto, there's actually, they don't have to do much work to get it out. It's been there for 70 years in a big drying pond. So scraping it out and monetizing that is a benefit for Mexico as well. También. José Juan dice también poner un parque de tipo Disneyland. Sarcasmo, pues, ¿qué cree que es? Okay. Well, you know what I like? So I went to Disneyland and we saw the Star Wars habitat, right? Can you imagine like the towers? Like they're in Star Wars, they build things how you would build things in the desert, right? Big thick walls, like big overhangs, and the architecture. I kind of like the architecture, so maybe one. Okay, Mariela
Mariela Carpio dice, esta propuesta no es factible y México está poniendo en riesgo la cantidad de agua que se recibe por el río Colorado, no les crean. Ella misma dice, se presentaron hace 20 años otras 17 propuestas factibles en el área de Coachella. Eso no sé si es verdad. ¿Es verdad? Says that this project is not something that can happen. Basically, you guys are trying to take advantage of the water flow that is coming in from the Coachella. Yeah, and I appreciate that conversation. I hear that all day because what is the challenge is how do you deal with something in a way that protects the environment and enhances it. Protege el medio ambiente. How do you enhance the environment? How do you not use water, but work with water? When we have sea level rise happening, manejar el agua. this type of project can happen in many places around the world, but you have to look at it from a scientific perspective. Una perspectiva científica. En todas las que puede haber, o sea, aprecio estas conversaciones. Tenemos conversaciones con políticas de ambos lados de la frontera. Que es una tarea posible y pues estamos muy cerca de conseguir que se haga realidad y puede ser un beneficio igual para México. It's not taking water and giving polluted water back to Mexico. It's balanced and it's a 50-50 partnership. And I think when that is the case, en este caso, it is possible. Que es posible. In the case that gentleman just mentioned, if we're taking water for the U.S.'s benefit, it's not possible. Nobody wants a pipeline that runs across property that doesn't benefit anybody but the government. Sí. Somebody would be paying the government for a pipeline from the Sea of que no va a haber Cortez to the Salton un Sea. gobierno que The federal government of Mexico benefits, but the people don't. So Laguna Salada, to me, and I hope to everybody that looks at the project, is that benefit for Mexico that's different than any other type of project. Estamos buscando aprovechar, Estados Unidos no está buscando aprovechar el flujo de agua, simplemente restaurar el problema, o sea, como se había dicho, es restaurar el problema de Santos sí, que no se seque, que ya todos sabemos que es un problema para la salud de esta área, tenemos altos niveles de toxicidad del aire, pero beneficiaría mucho más al área de Mexicali porque se está renovando y reabasteciendo esta área de Santos sí. Ellos solamente están manteniendo para que no sea también les afecte al área de Imperial Valley, pero también nosotros, y eso es nomás tratar de que no se agrave el problema, mientras que nosotros es renovar y crecer inversión. And I would say, from a personal perspective, I would get paid the same as a farmer that's farming this facility, or the person driving a barge, or the person that's picking up plastic. When we have an equal scale, and our company isn't the only benefit, but anybody else's company that wants to participate, equal scale, equal pay, and having it a benefit for anybody that participates, that's a different project altogether, right? And that's different, but the project itself can benefit so many other people. The investors, when they have a project that might look at this, they might be more interested when it directly Habla sobre benefits que este the proyecto puede beneficiar a muchas personas, no nada más a unos cuantos, sino beneficiar a ambos lados y de la misma manera para que paguen, o sea, pagar todos igual. Tendría la misma inversión o el mismo beneficio que un agricultor, que un pesquero que quiere invertir. Quiere hablar de esto y si hay más proyectos, pues también quisiera participar en esos proyectos. Pues yo nomás como un comentario ya para finalizar. Pues sí es verdad de que los aumentos del nivel del mar cada vez son mayores y se van a ver reflejados en las próximas décadas. Y pues yo no soy ejidatario ni nada, pero yo manejo turismo aquí en turismo natural. Pero yo sí creo importante que debemos concientizarnos y trabajar juntos, porque es muy posible que se vaya a ver afectadas las áreas, sobre todo el Valle de Mexicali, ¿no? O sea, ya ocurrió con el terremoto del 2010
los más afectados siempre pues son los del valle, ¿no? Los que tienen menos recursos, y es inminente que esto no vaya a ocurrir. O sea, es muy probable que sí vaya a ocurrir, los niveles aumentando cada vez más del mar. Yo paso acá rato por ahí y hay agua en el canal Coyote, ya hasta puedes meter un paddleboard, o puedes meter un kayakcito y ahí puedes andar, ¿no? Entonces sí está padre empezar a concientizarnos y empezar a trabajar, pues dar ese primer paso, hacer como que el primer paso ya, ¿no? O sea, como ustedes lo que están haciendo, ¿no? Ya dieron ese primer paso. Ese será el punto, pues, de que es como pura gráfica, pura práctica, es más cuestión de echar manos a la obra, ponerte a hacer las cosas y no estar como nomás en puro dibujo. Y pues es cierto, lamentablemente se van a ver áreas afectadas porque pues, es el cambio natural que tienen esas áreas. En algún momento hubo mar ahí, se secó y se hubo asentamientos y va a volver a haber mar ahí porque es el ciclo del planeta Tierra. Entonces, pues si lo dirigimos para que afecte menos a las áreas que ya están más pobladas, si lo vemos de esa forma, no tanto como lo económico o lo turístico, que ya va de lado, obviamente sí va de la mano, pero primero pues ver que no vaya a afectar de aquí al 2030, ¿no? Y como dicen, pues ir apegándonos a esa agenda, que muchas personas no le tenemos tanto fe a esa agenda, no confiamos tanto, pero pues aquí vemos que ese problema sí va a ir agravándose poco a poco, y yo veo aquí que pues en su mayoría hay personas grandes, porque son dueños o propietarios de esas tierras, de esas áreas, pues ustedes mismos poder comunicarles el mensaje a sus hijos, a los jóvenes o a personas que ustedes crean que pueden trabajar en esos lugares a futuro, porque si no, pues quién lo va a hacer, ¿no? Y qué caos puede causar más adelante. Y pues era mi comentario. He basically is concerned about the problem that already is of the water sea level rising into the Mezcal Valley. He's not a Hilo owner. I think he actually is investing in tourism here in the city, and he's really interested in the benefits that we can have with the project that also benefits the city and the economy of the city. Yeah, that's the question, is that there's boats, there's fishing, there's new housing, there's a lot of new opportunities that happen in that region when there's water flowing around it. And it benefits everybody, anybody that wants to participate in that. And Bernardo, maybe you can talk about the thought that you have when you're researching the napping. But there's a way to apply for funding on the international level where you can get funding for projects that are within 150 miles of the U.S.-Mexico border. Those opportunities are funding directly from different bank agencies for this project to get water flowing. And that doesn't benefit anybody but the environment and the people that want to work in that region. I can imagine hiking, boating, there's a whole spectrum of different. Que hay un espectro muy grande para desarrollar esta zona, turismo, aparte de la cuestión ambiental y todo eso. ¿Globos aerostáticos? Ok, es un proyecto. Sí, en Ensenada y lo quieren traer. Ensenada y aquí en la Ensenada. Ajá, sí. My cousin, he wanted to, I mean, this is a good project, it's a good expectation, but he wanted to show the video that we have, so... If you have it, sure. Yeah. None of them know that there's, no sé si algunos de ustedes saben que hay agua ahorita en la... Que ya hay. Sí, algunos de ustedes sabían que ya hay agua ahí. Sí, de hecho yo he escarbado medio metro y ya hay un video, si quisiera mostrarles un video, yo fui hace unos meses y tomé un video con mi dron. Me gustaría que vieran que hay agua ahí. Sure, yeah, I think if you could plug it in or if you want to join. Ya tiene como 4 años entrando agua.
pero es muy poca, pero ya. Son como 3 metros cúbicos por segundo. Sí. La Conagua ya hizo un estudio de la calidad de esa agua. Do we have any other questions or thoughts? Yeah, please. Lo que mencionabas tú de organismos financieros y formas de fondear este tipo de proyectos binacionales. Pues hemos comentado lo de la comisión, la COSEF y el NAPAM, que es precisamente para proyectos de saneamiento ambiental en la frontera de México y Estados Unidos. Hay una distancia de 100 kilómetros a ambos lados. Esto pues cumple con tanto del proyecto de Salmon 5 como de la Freshwater Salada en lo que a saneamiento ambiental y recuperación ecológica. Es una opción. Ahí está. A su vez, en las últimas semanas, pues hay otros proyectos, por ejemplo, el descubrimiento de litio, la explotación de litio, pues es una opción que se suma con un potencial económico especialmente uno al Santos 5. Ya se está hablando de que Cal Poly va a poner universidades para presentar sobre preparar ingenieros para la explotación y el aprovechamiento del litio. Y ya se habla también de poner ahí unas megaplantas de baterías de litio por parte de inversionistas, como mencionaba quienes estaban, hay gente que ya está viendo eso, como Bill Gates, etc. Esa gente está viendo. Y hace 2 semanas se firmó un acuerdo entre básicamente el Estado de California y México, lo firmó el secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard, sobre la electrificación de la planta de transporte. Incluye principalmente lo que es la planta automotriz. De manera que California ya tiene metas de que para 2035, que está a la vuelta de la esquina, el 50% de su planta lo quiere que se pone en California será con automóviles eléctricos. Esto asociado con el litio, el mayor depósito en los Estados Unidos está aquí en San Francisco, y pues es un proyecto asociado detonador de este proyecto. O sea, hay cosas interesantes, ya le están poniendo el ojo encima. El Salto 5 no es una zona que esté muy olvidada, tiene un gran potencial. Simplemente por las zonas habitacionales que hay a un lado, la zona de eventos masivos de Coachella a nivel internacional, mundial inclusive, que se han estado, que se venía llevando a cabo regularmente, se suspendió un par de años por los riesgos de la pandemia, se va a reactivar. Es una comunidad potencial. Y el saneamiento de la recuperación ecológica del Salto City pues viene a dar puntos más. Son proyectos que se retroalimentan el potencial. Y eso viéndolo de aquel lado. Pero la región de Salto City está asociada con la región de la región salada y de Mexicali y su ámbito. Somos parte de una región binacional. De ahí es lo interesante de este proyecto, ¿no? Y por eso es lo que estamos aquí, porque nos interesa pues, nuestra región, el potencial de desarrollo y lo que se puede hacer, ¿no? Y de este lado pues, vemos qué beneficio nos puede ser este proyecto, de aquel lado, pues es lo mismo, por parte de aquel país, se trata de trabajar en conjunto. So he's kind of mentioning about there's investors and financial organizations that are investing in the Salton Sea, such as Bill Gates and other investors in the extraction of lithium. So that would kind of be the foundation of redeveloping that whole area. So kind of being an economic
of a base for, developing the Salton Sea area and kind of also extracting lithium in kind of coordinating with down, across the border with the, extracting lithium from the Laguna Salada area. So we just wanted to know what would be the cooperation between both countries on both sides and kind of making that effort and kind of making that cooperative effort. So that's always hard because they're private companies, private developments, private. agreements. On the U.S. side, same thing can happen on the Mexico side. It's sometimes difficult to have those communicate together. Not as possible, but the same investors No es could posible, invest in pero areas es here in más, Mexico with the geothermal porque facilities. todos son In, empresas privadas Korea, allá, privadas aquí. geothermal, they could do that same facility down here. What's really interesting Lo that we're going interesante to have es as a discussion later es la is discusión después, cómo seawater farming. And we hope to have Ned Doherty or Christian Betticina join us from Regenerative Resources. Seawater farming could be jet fuel, si los biofuel, granjeros, fish and tilapia, bivalves and mangroves. todos los It's difficult to have that conversation right now es otra because conversación diferente a la de ahorita, porque el litio, the new hot topic. porque el litio es el nuevo But tema the other principal side of it ahorita, ahora is lithium is great. That's a heavy metal. es un metal Sometimes we pesado, can get heavy metals from selenium that's plátano agricultural runoff that selenio, we can use and repurpose that for selling to other places too. So there's much more potential here than just lithium. There could be selenium, there could be seawater farming, there could be plastic to energy conversion, hay otros, and that is no solo el selenio, complementary to lithium. puede ser un complemento, But the lithium is only one little small pero piece es of the una de puzzle. las We're forgetting the rest pequeñas of the piezas pie. de And what todo, we're talking about es una today is pequeña the pieza rest del of the pie. pastel, We could always get the person porque that pues does lithium existe todo lo to do demás, that as o well. sea, But the rest of the elements todos los demás, don't todos los involve elementos benefits to the que devuelven Lithium beneficios by Bill a la Gates is comunidad. for Bill Gates for his Para, next el litio es ranch. para Bill Gates y para Or los, for his next geothermal para site that los he's going to build for himself. gerentes de empresas The rest of the que pie invierten. El actually resto kind of del benefit to pastel everybody, and that's our hope. se puede Que no solamente va dividir entre los demás, o sea. solamente litio, pero también otros modos para generar energía como la doctora que está hablando, como usando los plásticos, usando la tierra, el clima de la tierra, como sacar y usar y puede ser no solamente el litio, pero puede ser en esos, invertir en otros modos de que la Laguna Salada y los tres mares, de la potencia, las oportunidades que pueden traer en esa región, más que solamente el Salton Sea. Sí, bueno, pues nada más que nada, esas son las imágenes que nosotros hemos hecho recientemente, apenas hace unos meses, para mirar los fluidos y la constancia del agua, el ingreso del agua. Y pues ahí se mira donde vamos ingresando apenas a la zona del vaso de la laguna. De la carretera de Tijuana hasta las alderías. Y esas son las imágenes del agua, del trayecto del agua, que viene pues, que lo pudimos agarrar con el dron, pero... Y pues fue como más o menos capturamos las imágenes para mirar los fluidos de agua y hasta dónde ha llegado el agua ahorita. Y eso fue apenas hace unos meses. O sea, ¿Es agua dulce? Es una mezcla de agua dulce o salada. Ahorita estamos teniendo un mejor aprovechamiento de agua de esa manera. En vez de que se le vaya al mar de Cortés, nosotros lo estamos recuperando parte de esa agua y encallándola al canal de Coyote Canal administrador. También, como dicen, usando la energía de la naturaleza con la fuerza de las mareas altas, esa agua se junta, se mezcla y viene a dar este lugar. O sea que ahorita hay unos aguas de bicho. Ahorita hay unos aguas de bicho. Sí, no, ese es Quiere fishing, a pescar. De hecho, ya se han detectado a números de peces ahí en el lugar. Varios peces, más que no ni los pescamos ni los molestamos.
Hay varias especies de aves también y camarón también, que más que nada era el propósito, era la idea del abuelo, que era esto la idea del abuelo. Esa era la base. He subido varias veces a la punta del mayor. Oye, y una pregunta. No alcanzo a ver la avenida. No es, también es agua de los desechos de los riegos del valle, ¿no? Micales. Sí, es agua de desechos del valle. Sí. Ya hicieron las pruebas del agua y están en buenas condiciones el agua. Supuestamente por eso es que nosotros estamos pidiendo el apoyo de Conagua para certificar que la agua que está dejando ir con agua al mar de Cortés vaya en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque esa agua es la que nosotros, o el espate, se va a mandar para acá. Entonces tenemos que tener una garantía de que esa agua esté en buenas condiciones. Por eso el apoyo de Conagua a que estén haciendo un monitoreo constante del agua para tener un mejor aprovechamiento de esa agua y que no afecte a nadie en ese agua de los riegos del valle. Ajá. Lo que desecha. Sí, hay que tenerlo en cuenta eso, hay que tenerlo todos en cuenta. Entonces, por eso mismo es que se hacen estudios y ya se hicieron estudios y tiene buena salinidad y está en buenas condiciones esa agua es óptima. Entonces... Perdón, ¿como cuántos kilómetros se adentraron por el canal? ¿Mande? ¿Como cuántos kilómetros se adentraron por el canal? Por este canal. Nos aventamos, como... Caminaron, avanzaron hacia adentro. De ahí estamos hablando de que hasta la carretera de San Felipe, de la carretera de San Felipe hasta las Cortinas, más o menos hasta la zona de Mayor. Estamos hablando de 80 y tantos kilómetros. Parece que me llega, pero sí conozco de un pequeño puerto que había ahí para de pescadores, como ese que está ahí. Y más adelante es donde el agua ya se expande. Se expande. Hay unas tomas en las que sale que está hacia la carretera San Felipe y otras que está hacia la carretera Tijuana, las cuales se miran donde se está filmando el agua ya, que es una de las zonas que se pasa el agua. La vez pasada usted fue con nosotros, ¿verdad? Sí. Estuvo con nosotros, es cierto. Cuando fue el anterior delegado del canal, Por cierto que Gustavo una mantarraya muy buena. Sí. Es cierto. Pues el día que gusten, antes de que se haga, me gustaría hacer una reunión, pero más que nada para tomar ya más, que vaya más en serio y en realidad empezar a trabajar con lo que ya está hecho. Porque más que gráficas y todo, pues... Hay que realizar una competencia en este caso había pensado yo más nada en cómo generar nosotros ingresos de esta manera y nosotros apoyarlos, ustedes también, si nosotros tenemos ingresos, generar ingresos, el ecoturístico, que sean paseos en kayak o recorridos en bicicleta por el desierto y terminar ahí en esa zona y hacer paseos de kayak que sea en pro del medio ambiente, que nada sea como nada de que en este caso nosotros usamos la lancha por seguridad y todo, porque pues está difícil que nos quedemos tirados ahí sin que nadie sepa, porque vamos recorriendo el agua y queremos abarcar lo más que se pueda. Pero para zonas turísticas estaría muy bueno como el kayak, practicar el canotaje y como deporte también. Entonces incluso las instituciones de deporte también se pudieran ver involucradas, de manera que nosotros pudiéramos generar algún cierto tipo de ingresos. So maybe you can help translate some of that for everybody on, and then we're going to do a wrap up real quick. You don't have to translate everything from every conversation, but maybe just talk generally about. Basically, we just wanted to know that there already is water. I mean, we know that the Luna Salada, when it was back then, it was flourished, when there was water. We could see it from the road leading to Tijuana. But if from this road you travel inside, there's already a flow of water. And they actually would have various type of fauna, like a shrimp, some type of fish that already live there. And besides that, it also nourished some of the local fauna, like coyotes and eagles. When we were there, we saw eagles. And it's amazing because there's basically nothing around it. So if this river wasn't there, nothing could live there.
we also saw some of the places where the water is short, carcasses of fish that the local fauna it's already using to nurse their life there, like coyotes and eagles and other types of. So there's already. Están repitiendo lo que ya se dijo en español, entonces no tiene caso. Sobre todo lo que. ¿Cómo es? Migratory birds, the different types that fly. Actually, we saw Canadian ducks there. We were living with Canadian ducks, and well, we don't Bueno, esto ha sido esta reunión para una propuesta. Es apenas una propuesta nombrada Los Tres Mares. Ya tenemos unas cervezas. Vamos a comprar carne. Hasta aquí el enlace. Sigan aquí en. Queremos ir para allá, pues es sábado. Aprovechamos, agradecemos mucho al equipo de aquí de clases. Sigan conectados. El maestro conductor estrella ahí. Milenium. Milenium 4.0. Milenium 4.0. Su presentadora estrella, Carla. Gracias. Gracias a ella este evento es público en las redes sociales. Conéctense, compártanlo. Milenium está ahorita todavía en vivo y lo pueden compartir. ¿Cuál? Ajá. Agradecemos a todas las reuniones están. Aquí nuestros productores, líderes del proyecto de ecoturismo, de Laguna Salada, ecoturismo. Tienen años trabajando en eso. Un gran esfuerzo han hecho. Lo importante es hacer, no decirlo, ¿verdad? Sí. Además, una pequeña acción con una gran intención. Muy bien. Pero antes de que lo lleves a la casa, llévalo aquí a la iglesia que tenemos en la sala. Ah, sí. A ver. Vamos a casar. ¿Dónde es? Es una escena de una película que se llama ahí. ¿En qué parte está? Hágale publicidad. Es que eso es lo que deberíamos de hacer, empezar a sacarle un poquito más provecho a eso de lo que ya tenemos ahí. Más que nada, para ayudarnos todos. ¿En qué zona está? De esa manera Visítenlo, ahí está. Un lugar para fotos. I think there's one more question, and then we're going to let everybody take a lunch break too. We'll wrap up here. So anybody, that would be the end of today here in Mexicali. We'll probably have people joining online for the rest of the day on our Zoom link. We'll drive back to Desert Shores to give other presentations on some other systems involved. And if you want, take a picture of my card and send me an email. I don't know if I have enough to give to everybody today, but we'll definitely be in touch. So we'll do an hour lunch break right now after we answer this question real quick. Go ahead. Preguntas pueden contactarlo. El canal este que se divierte en el video, ¿qué tan profundo es? Porque pues yo como deportista de alto rendimiento, pues conozco las debilidades del canotaje bajo techo y abierto y de las aguas abiertas, que aquí en México no se puede practicar. Entonces, eso podría ser un punto importante para los deportistas y sí se puede usar para canotaje y para aguas abiertas. Sí, de canotaje, el hecho pues, es por eso el apoyo que pedimos a Conagua de los que estén revisando el agua constantemente para que esté en las condiciones. No, obvio no es óptimo como para que se vayan a usar las tienes alrededor de una línea recta de casi 2 kilómetros. Hasta aquí. Muchas gracias. Hasta pronto. Buen fin de semana.